Alicia. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este acto que organiza el Soviet de Getafe. Bueno, lo primero de todo, pues muchísimas gracias, Yago y Carlos, por haber venido y por estar aquí y querer compartir este tiempo con nosotras y nosotros. Y también muchas gracias a todas las que habéis venido. Bueno, Yago Álvarez Barba es el autor del libro que tenemos aquí, ¿no? Pescar el salmón. Y Carlos Sánchez Mato es economista y político. Y bueno, pues yo ya os voy a dar la palabra. La voy a dar primero a Carlos, pues para que puedas introducir el tema y todos tuyos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras y vosotros. Me considero en casa, sé que me equivoco, pero yo, bueno, sabéis que os tengo especial cariño a las gentes de aquí de Getafe, de este Soviet. Sois unas valientes, sois una persona de las que merecéis la pena y militar a vuestro lado pues es un verdadero orgullo. Y bueno, pues que organicéis y que tengáis un montón de actividades que incluso merezcan que a la puerta repartáis QRs. Me he quedado absolutamente alucinado con la planificación, pues demuestra que estáis más vivos que la inmensa mayoría de la gente por ahí fuera, ¿no? O sea que un gustazo estar aquí. Y luego encima además venir a presentar, a representar, porque ya este libro ya tiene unas cuantas presentaciones y en este caso de los dos juntos, o sea, yo de presentarle a él, hemos tenido ya otra y bueno, pues para mí es un enorme placer también, ¿no? Porque bueno, pues voy a decirlo de manera un poco ñoña, pero Yayo es como mi hijo. No, a ver, aunque parezca yo mucho más viejo que él, realmente no nos llevamos tanto, ¿no? Pero tenemos ya muchos años de recorrido de batalla juntos, ¿no? Y bueno, pues para mí es maravilloso que bueno, pues toda la trayectoria profesional y política, que yo creo que él hace política de otra manera, se puede hacer política de muchas formas, y él la hace en los medios, y el libro es una expresión de eso, de cómo, bueno, pues al final lo que es la comunicación y los espacios abiertos, amplios en el mundo ese, pues son espacios de disputa. Y bueno, pueden serlo, o sea, no tienen por qué serlo. Uno puede llegar e intentar pues buscarse la vida para medrar en el mundo de la comunicación, y si así lo hubiera hecho Yago, tengo absoluta seguridad de que le habría ido muy bien desde el punto de vista económico. O sea, económico porque es un tío que sabe de economía, que sabe mucho de economía, que sabe infinitamente más de economía que cualquier persona de los que escriben en las páginas Salmón, y tiene o tendría o habría tenido la posibilidad de hacer una carrera absolutamente exitosa, mucho más que los que proliferan en las tertulias de los medios más conocidos. Por lo tanto, para mí es un valor especial el que, pudiendo hacer una cosa, hace la contraria, y en este caso pues a lo mejor, bueno, a lo mejor pienso yo que tiene menos pasta y quién sabe, ¿no? Porque también yo pensaba que Ayuso no se había enriquecido ni su entorno, y oye, me estoy llevando unas sorpresas todos los días. No soy familiar de Ayuso. Es una cosa que me ha caído ni un pavo. Pero a ver, mi sensación es que, bueno, pues en este caso quien opta por otra forma de entender la economía, pues para mí merece un respeto enorme, ¿no? Una de las cosas más, no sé, yo creo que no son elogios, os lo juro que es algo que siento de verdad, y él lo sabe, y sabe que lo hago no solamente, y lo digo aquí, sino en otros muchos lugares, pues de alguna manera, pues bueno, pues a mí me emocionó mucho la relación que tuve poco tiempo ya, porque era muy viejito, con José Luis San Pedro, con que hay gente que solamente lo conoce en su faceta de novelista, hay gente que lo conoce solo porque vio algún vídeo en la época del 15M con la historia de, joder, este viejo, qué cosas dice más potentes, ¿no? Algunos tuvimos la suerte de haberle conocido, no como profesor, no fue profesor mío, era muy mayor para eso, o yo muy joven, pero sí como maestro, ¿no? En el sentido más amplio del término, ¿no? Y él decía una frase que esa sí que se ha viralizado en determinados momentos, que hay dos clases de economistas: los que, bueno, pues buscan hacer más ricos a los ricos, y quienes
optan por intentar hacer menos pobres a los pobres, ¿no? Esta frase que puede quedar así, bueno, mira, pues para poner la nevera o para tuitearla y tal, realmente refleja de manera expresa y clara la lucha de clases, ¿no? Expresa de forma clara pues, cómo está organizado el mundo, cómo funciona el sistema capitalista y cómo lo afronta cada uno desde el puesto en el que está. Por lo tanto, ese espacio de disputa se puede pelear o no. Ese espacio de disputa puede ser, oye, a ver cómo me coloco aquí y, bueno, pues recibo o unas jugosas retribuciones o al menos estoy en una situación en la cual voy a poder vivir cómodamente y desde luego conmigo no se va a meter nadie. Y si se mete alguien van a ser los márgenes, los que están ahí en la periferia, en los arrabales, pero no la gente importante, ¿no? Y hay quienes deciden hacer lo contrario, ¿no? Y bueno, pues eso para mí es un valor enorme, ¿no? Y sobre todo mantenerlo en el tiempo. Yo siempre me acuerdo de las primeras veces en las que peleábamos este señor y yo y otras muchas compañeras y compañeros, bueno, no tantos, pero unos cuantos, yo qué sé, pues en el Patio Maravillas, en el antiguo Patio de Maravillas, el de la calle Pez, que no sé cómo nos matábamos allí, porque yo con mis kilos, o sea, pisabas en un sitio y se iba para abajo y dices, bueno, hay un agujero aquí, un agujero y mirabas 8 metros, o sea, claro. No sé cómo no nos matamos allí, pero nos juntábamos para ver cómo hacer procesos de auditoría de la deuda y de las políticas públicas, cómo afrontar la economía y bueno, pues yo conocí a Yago en ese tipo de foro, ¿no? Y bueno, pues yo estoy orgullosísimo de que hay personas de las que andaban en ese espacio político, diríamos, porque también es un espacio político, pues que a lo mejor han cambiado, pero yo la inmensa mayoría de la gente con la que peleé en esa época tengo el orgullo de decir que sigue peleando hoy, ¿no? Por lo tanto, yo, ¿cómo voy a ser pesimista? O sea, claro. No lo soy. O sea, incluso aunque tenemos situaciones que ahora es para... que yo si queréis me suelto, pero es que me entran ganas de estrangular a mucha gente de los nuestros, ¿no? Incluido a mí mismo. O sea, pero incluso en esa circunstancia a mí me da muchos motivos de satisfacción y digamos, de sentimiento de optimismo de que seremos capaces de ver el socialismo, de ver una sociedad más justa cuando hay gente que opta, y mucha más de la que nos quieren hacer creer a la hora de dar una posición diferente. Y esta era solo la introducción, ¿vale? No, pero muy breves palabras del libro, porque yo creo que debe ser él el que lo cuente con detalle, ¿no? Pero cuando hablaba de que ese espacio de disputa es que estamos acostumbrados, bueno, pues a recibir determinados inputs. La gente más politizada, pues en los medios de comunicación ya tiene una prevención y dice, de lo que me cuentan, pues no me creo nada, mejor porque me van a estar engañando, pero hay elementos especialmente sibilinos que no son exactamente mentiras, que son elementos que van calando, y es como la lluvia fina, termina empapando. Y generan comportamientos y pensamientos bueno, pues que nos afectan incluso a la gente politizada, a las que somos comunistas, a las que tienen un pensamiento de superador del capitalismo, también nos afecta. Es decir, cumple su función. Esa prensa económica, bueno, pues... prensa económica y la que no es económica específicamente y habla de economía, lanzan determinadas ideas que hacen que se fije una determinada opinión en la gente. La mayor parte de la gente joven, y si pregunto aquí, que estáis unos cuantos jóvenes, no tiene esperanza de cobrar pensión en el futuro. No puede ser, no puede ser. Claro, no puede ser. Eso es que te ha calado la lluvia. Cuidado, te digo. Te ha calado, no, lo que quiero decir es que te ha calado a ti y cala a mucha gente porque tienen una forma de actuar que ahora describiremos, o describirá más bien Yago con ejemplos y detalles, y por eso merece mucho la pena, de verdad, el libro, que demuestran que ese tipo de actuaciones condicionan incluso a la gente firme, a la gente sólida, a la gente que tiene principios, a la gente que tiene ideología profunda, pero cala, por eso lo hacen. Y por eso invierten tanto dinero, por eso compran tantas voluntades, y por eso es tan importante que haya gente tipo Yago que actúen de esa forma, ¿vale? De una forma de desmontar, de hablar con rigor, de disputar el espacio. Y, por supuesto, también, y eso sí que nos falta un poco, un poco, digo, de manera general, y eso, por ejemplo, la gente del Salto, donde trabaja Yago, y el propio Yago, pues sí que muestran otras formas en cuanto a alternativa de hacer las cosas. ¿Qué nos suele faltar? Ponerle cara y ojos al socialismo que queremos. Esa alternativa, pues, tenemos que reconocerlo. O sea, quienes
estamos en el planteamiento y en el análisis marxista de la realidad, pues el que se produjera una experiencia fallida en socialismo real, pues para mí no fue la caída del muro, ¿eh? O sea, esto es una cosa mucho más profunda que las gilipolleces que dice la prensa también, pero ese tipo de cosas, pues como si hubieran roto una capacidad de poder soñar, ¿no? Y hacer posible el cambio tiene que ver con poder soñar e imaginar el futuro. Y bueno, pues ese tipo de cosas, por ejemplo, si leéis El Salto, yo lo tengo de página de entrada, que esa es la forma de que no se me olvide nunca, es imposible, no se me podría olvidar porque lo tengo tan presente que, bueno, pues es tan necesario ese planteamiento que no solamente critica lo que hace Ayuso, no, o no solamente dice las burradas y salvajadas que se cometen a nivel general, enviando armas todavía en el momento actual a Israel, el Estado genocida, no solamente eso, es que además plantea alternativas. Es que cuando hay una cultura de la guerra, plantea un camino hacia la paz. Por eso es tan importante. Por lo tanto, o sea, no solamente animaros a que ahora debatamos y hablemos después de que Yago nos cuente, sino también a deciros, merece la pena comprar el libro, el que no puede, pues que lo comparta o comprar alguno para el Soviet y dejároslo. Si hubiera querido hacerse rico, hubiera pensado otro tipo de dinámica. No creo que sea ese el tema, pero sí la necesidad de que seamos capaces, primero, de perderle miedo a esas prensas salmón, ¿no? Y perderle el miedo supone dejar de decir algo que suele ser también bastante habitual en las asambleas en las que, a los que yo voy de Izquierda Unida por todo el Estado. En muchas ocasiones el planteamiento es qué bien que vienes a hablar de economía porque de economía no entendemos y es que no sabemos. Me cago en Dios. Aquí entiende de economía todo el mundo. Lo que ocurre es que no entendemos de su economía. Claro. Y bueno, pues hay que perder el miedo, coger la navaja y pinchar. ¿Vale? Pues muchas gracias, Carlos. A ver qué cuento yo ahora. Perdón, Nada, bueno, lo primero, agradecer al Soviet, compañera, por presentarnos, a Ruth por perseguirme para buscar la fecha, porque o sea que ha sido tú. Sé que sí, y no fue fácil cerrar la fecha, pero tenía muchas ganas de conocer el Soviet. La verdad es que os sigo en redes y veía que hacéis un montón de actividades y me repito lo que dice Carlos, pero ostras, en tiempos de desalojos de centros sociales ocupados y de tanta desmovilización, joder, que sigan habiendo espacios como este donde os juntéis la gente a montar actividades y tal. La verdad es que o sea, que sois unas heroínas y unos héroes, ¿no? Por hacer esto, o sea que os felicito un montón y que me alegro, ¿no? Y gracias a todos los que habéis venido a ver una chapa de un libro un viernes por la tarde, que también tiene su mérito, la verdad. Tal. Mira, voy a empezar por aquí, por esto que acaba de decir Carlos, el libro de economía. Yo os quería contar un poco qué os podéis encontrar en el libro, ¿no? Y también, sobre todo, qué me llevó a escribir este libro, con lo cual os tengo que contar un poco mi vida. Esto es un poco egocéntrico, pero creo que es como importante para que veáis qué he acabado plasmando, ¿no? Cuál ha sido mi trabajo. Primero es esto que ha dicho Carlos, ¿no? Un libro de economía siempre se me presenta así y no me siento muy cómodo con decir que es un libro de economía. Es más bien un libro sobre cómo se comunica la economía y cómo la economía se utiliza, por un lado, de barrera, ¿no? Que esto último que estaba hablando Carlos, de cómo se utiliza para que la gente se crea que no sabe de economía, y por el otro lado, para engañar a la gente, ¿no? Y para poder, digamos, dominar esos circuitos económicos sin que la población se meta en ello. Como digo, para escribirlo me gusta contar un poco mi vida. Ya lo explico también en el prólogo del libro, ¿no? Yo tengo dos hermanos que son bastante más mayores que yo y uno de ellos estudió también empresariales y económicas, ¿no? Entonces en mi casa, desde que yo era un crío, siempre estaban esos periódicos de un color diferente por casa, ¿no? Sobre todo el 5 Días, también el Expansión, ¿no? Y yo desde niño me aficioné a leer economía, ¿no? O sea, me empezó a gustar, yo qué sé, igual tenía 13 años o algo así cuando me empecé a leer el 5 Días o la Expansión en casa, ya te digo que mi hermano siempre estaba por ahí. Pero claro, yo soy de un barrio obrero, ¿no? Yo soy de un pueblo de la pedanía, de la Contorná, como decimos ahí, de la Contorná de Valencia, o sea, uno de estos pueblos que cruzas una acera y ya estás en Valencia capital.
que se generó a base de migración. Yo soy gallego realmente, nací en Galicia, mi familia es gallega, mis abuelos son andaluces, o sea, ellos ya migraron por trabajo a Galicia. Y luego nosotros migramos por trabajo también a Valencia, ¿no? Y mi pueblo es todo andaluz, es extremeño, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, ¿no? De Teruel, ¿no? Es todo gente que vino atraída por un lado la industria del mueble, que se fue al carajo cuando nos montaron el IKEA, y por el otro lado por la Ford, que la Ford Almusafes está como a unos 20 kilómetros de mi pueblo, ¿no? Más o menos. Entonces, como digo, yo nací en un barrio obrero, de una familia obrera, y me siento muy orgulloso de ello, ¿no? Y creo que cada vez esto que te dicen, ¿no? De cuando te haces mayor te haces de derecha, pues yo voy al revés. Yo cuanto más mayor me hago, más conciencia de clase acabo teniendo, ¿no? Pero claro, en aquella época teníamos esto que le llaman ahora de ¿cómo se dice? De esto de el tema aspiracional, ¿no? Que tú eres pobre y tú quieres ser rico. Claro, ¿sabes? Tú eres un chavalito de barrio y tú quieres tener dinero, ¿no? Y en aquella época, para tener dinero, te decían que lo que se llevaba de moda para ganar dinero era estudiar ADE, Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Ya sabes esto de el que vale, vale y el que no paga ADE, ¿no? Pues yo acabé en ADE, que luego me arrepentí un montón, porque me hubiera gustado más estudiar puras económicas, ¿no? Pero claro, en aquella época lo que se llevaba era ADE. Entonces yo hice la licenciatura de ADE y claro, yo acabé la carrera justo en la burbuja inmobiliaria. No soy tan jovencito como parezco, pero acabé justo en la burbuja, ¿no? Entonces era como muy fácil entrar a trabajar en un banco y eso hice. Yo trabajé en el MAL, o sea, yo he trabajado en casi todos los bancos que luego han sido rescatados, o sea, creo que yo era el gafe. No haber trabajado tanto. Caja de ahorros del Mediterráneo, Bancaja, ¿sabes? En ING y en Banco Popular, ¿sabes? O sea, ojo, tuve una carrera de bancos que acabaron muriendo. Y bueno, entonces, claro, acabé y entonces viví como esa época de la ebullición, ¿no? Donde, me he acordado esto que ha dicho Carlos antes, si tú eras un cabrón, si tú no tenías ningún tipo de escrúpulos, era muy fácil ascender. Yo tenía colegas de carrera que a los 3 años eran subdirectores o directores y cobraban 45.000 euros al año, ¿sabes? 3 años después de salir de la universidad, porque era un momento que las cajas de ahorros se estaban expandiendo y abrían sucursales de una manera exagerada, ¿no? Entonces era como muy fácil crecer y ascender, como digo, si tú no tenías escrúpulos de vender hipotecas a gente que sabías que a la larga no iba a poder pagarlas o vender preferentes, ¿no? Como también se estaba vendiendo en aquella época. A mí no se me daba bien lo de ser un hijo puta. Entonces, como digo, yo seguí ahí en la banca, pero claro, también viví el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta, ¿no? De que se generaba, de cómo el sector bancario primero se quitó de encima toda la responsabilidad, ¿no? Y cómo se empezó a generar una narrativa. Veréis que el subtítulo del libro es Bulos, narrativas y poder en la prensa económica. Narrativas es lo que él ha explicado, que me ha gustado mucho, la lluvia fina que te cala, ¿no? Esto que nos repiten tantas veces que al final acabamos creyendo, ¿no? Me ha gustado mucho la definición, ¿no? Pues para mí una de las narrativas más nocivas que nos han metido a fuego fue durante esa época, ¿no? Que era lo de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, ¿no? O sea, se nos culpó a nosotros, a nosotras, de la crisis, cuando era el sector financiero el que estaba jugando al casino, el sector promotor inmobiliario que fue el que quebró, o sea, las cajas quebraron, muchas de ellas porque quebraron los promotores, no porque la gente dejara de pagar sus hipotecas, como también se nos ha hecho creer, ¿no? Los primeros en generarles unos agujeros contables eran las inmobiliarias y las constructoras que quebraban y a las que ellos les habían prestado un pastizal, porque en muchos casos también pillaban cacho, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, que también además coincidió un poco después con el 15M, ¿no? Cuando conozco a Carlos, cuando empiezo en ese activismo en temas de la deuda, con Economistas Sin Fronteras, con la plataforma Auditoría Nacional de la Deuda, etcétera, ¿no? Claro, es cuando me doy cuenta que mi pasión de la economía y mi pasión de la comunicación, que luego la fui descubriendo poco a poco, ¿no? Me di cuenta en cómo se comunicaba la economía, cómo los medios de comunicación eran una pieza fundamental para poder hacer creer a la población que la culpa de la crisis era de ella, ¿no? Y no de los bancos o de las inmobiliarias o las constructoras, ¿no? Entonces, como digo, en ese tiempo es cuando yo me di cuenta de que hacía falta otra visión de la economía. De hecho, en 2014, este año hace 10 años,
fue cuando fundamos el Salmón Contracorriente, que era el primer medio, intentábamos el primer medio de economía alternativa, ¿no? Contracorriente es contracorriente capitalista, lógicamente, ¿no? Entonces empezamos a hablar de decrecimiento, de ecología feminista, de ecología, o sea, de economía ecológica, de economía feminista, ¿no? Y de otras vertientes de la economía que no tenían cabida en los medios, porque, como ha dicho Carlos, cuando decimos lo de no entendemos economía, y él ha dicho no entendemos su economía, es que vosotros vais a la prensa Salmón y es mercados, que es índices bursátiles, beneficios empresariales, etcétera, y con mucho algo de macro, ¿no? Déficit, PIB, etcétera. Pero la economía es mucho más que eso, ¿no? Incluso esas cosas, si te las explican bien, también las puedes entender, ¿no? No hace falta ser expertos, ¿no? Pero aquí es donde yo me di cuenta de esto, ¿no? De que cómo la economía se ha generado como una barrera, ¿no? La economía, una de las mayores mentiras que nos han inculcado es que la economía es una ciencia exacta, ¿no? No es una ciencia social, es una ciencia exacta, ¿no? Cuando se le da ese carisma de ciencia, para mí se le da 3 cualidades, ¿no? Seguramente más, pero yo remarco 3. Por un lado, lo que ya he dicho, que toda ciencia necesita su jerga. Entonces, la economía se genera una jerga a propósito para que sea difícil de entender. Para que la gente, para generar esa barrera, ese muro, ¿no? Y luego, por otro lado... Eso nos hace diferentes a nosotros dos de vosotros. Exacto. Somos expertos, vosotros no, nos tenéis que hacer caso. Eso. Porque ese es el segundo punto. Toda ciencia tiene sus científicos, ¿no? Somos los economistas, ¿no? Entonces, tú fíate de lo que te dice el economista, ¿no? Tú no te metas en economía porque solo tienes que leer el titular. Como mucho no hace falta ni que te leas el cuerpo del artículo, pero te crees lo que te dice el economista que te está hablando. Y luego la tercera, que es la más importante para mí, es que cuando se dice que la economía es una ciencia, se dice que está despolitizada. Esta palabra nunca me sale. Gracias. Nunca me sale. Libre de ideología. Entonces se nos diferencia de la política, cuando es exactamente lo contrario, ¿no? Todo análisis de la economía, qué es para ti lo bueno, lo malo, cuáles son tus objetivos, qué quieres aplicar, es pura política, pura política. Pues intenta generar esa barrera. Entonces, de esa manera, la prensa Salmón se genera esa aura de nosotros somos la comunicación de los expertos y científicos en economía, no tenemos nada que ver con la política, y por eso yo creo que la prensa Salmón le da como un toque especial y más importante, o por lo menos especial, diferente a otros medios o otros tipos de periodismos, por decirlo de alguna manera, que es que pueden mentir, o sea, pueden engañar sin mentir, que es mucho más complicado, ¿no? O sea, para la economía, con los números, los porcentajes, o sea, las cifras sacadas de contextos, las cosas que vosotros no entendáis, las cosas que vosotros no entendáis mezcladas con eufemismos y tal, que os hacen generar una idea en vuestra cabeza. Es muy sencillo manipular a la gente con la economía, ¿no? Y ahí está donde yo creo que está la segunda pata también del libro. Es verdad que yo en estos años me he dedicado a intentar hacer la economía más entendible, a intentar traducir esos conceptos, a hacer un periodismo que sea más divulgativo y didáctico, ¿no?, que otra cosa, a la vez que crítico, pero por otro lado, en los últimos años también yo he visto como un ataque bestial de bulos. O sea, ya la prensa se ha quitado la careta, ¿no? Porque, o sea, yo siempre lo digo, este último gobierno que hemos tenido le podremos criticar muchas cosas, pero le ha tocado el bolsillo a ciertos sectores muy poderosos de este país, ¿no? Solo os digo, impuesto eléctricas, impuesto banca, ya es casi suficiente, porque tanto las energéticas como las bancas son los principales anunciantes de los medios de comunicación de este país, ¿no? Entonces, cuando tú atacas a esto, o sea, esos medios, o sea, han hecho una campaña de ya generar bulos sin cortarse ni media, ¿no? Y eso es lo que, los que me seguiréis en Twitter, pues veréis que es a lo que me dedico muchas veces, a desmontar muchos de esos bulos, ¿no? Todo esto para deciros que esto es lo que he plasmado, digamos, en el libro, ¿no? Es un libro, yo creo que es sencillo de entender, lo he hecho lo más didáctico posible, donde explico cuáles son esas barreras, cuáles son esos lenguajes. Tengo un capítulo, el capítulo 3, que yo creo que es como el más entretenido igual, ¿no? Que es donde explico cuáles son los típicas estrategias de manipulación que utiliza la prensa económica todos los días, ¿no? Explico cómo se generan las narrativas, luego también explico otros capítulos de cómo se financian, cuáles son sus nuevas formas de financiarse y de generar alianzas con el mundo empresarial e industrial, etcétera. Y en general, pues un libro que, como digo, siempre es como
Yo decía mucho lo de herramienta, yo me gustaba decir lo de herramienta para defendernos de los medios. En una presentación con un periodista gallego dijo algo que me gustó mucho, que era como unas gafas para leer la prensa Salmón, ¿no? O sea, el libro no es para que dejéis de leer prensa económica, al contrario. Yo lo que quiero es que os enfrentéis a la prensa económica, ¿no? Que integréis muchas de las cosas que yo intento explicar en el libro para que luego cuando os enfrentéis al artículo por lo menos sepáis de qué hay que desconfiar. Aunque no os dé todas las claves y no sepáis siempre seguro, pero por lo menos que digas, ay, mira, esto lo leí en el libro de Yago, esto huele mal, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Este dato no me lo ponen en contexto, me huele mal, ¿no? O sea, generar al final... O sea, como mi idea del libro es como generar una ciudadanía, una gente, eso, que tenga una conciencia crítica, que sepa enfrentarse a los medios de comunicación, que sepa señalar también a los medios de comunicación y decirles, estamos hartos de que nos engañéis y ya no nos vamos a dejar engañar, ¿no? Que yo creo que también tiene que haber una labor de intentar apretar a los grandes medios para que por lo menos bajen un poco el pistón en estas cosas. Y en general, pues como digo, un libro para enfrentaros a... Yo digo siempre... O sea, esta barrera de no querer que nos metamos en economía es porque cuando no te metes en economía, no te metes en política, ¿no? Para mí, este libro intenta que os podáis enfrentar a la economía porque así os seréis más activos desde un punto de vista político y para mí creo que es una cualidad necesaria para mejorar también nuestra democracia. Qué guay. Qué fantasía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, por favor. Menuda chapa, bueno, de chapa nada, a mí esta vez maravilloso. Es que además ha habido, no, porque justo lo ha mencionado Carlos, luego tú ya lo has recuperado y a mí me ha gustado mucho esto porque un profesor mío de economía de bachillerato siempre y me encantaba esa frase, ¿no? Siempre nos decía, hay 3 tipos de mentira. La mentira cochina y la estadística, ¿no? Y me encantó esa frase porque es verdad que además luego, ¿no? Pues según también te vas metiendo pues a saber cómo funciona, bueno, pues cómo funcionan las ciencias sociales o la estadística y todo esto, ¿no? Es justo lo que decís, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces te aparecen como dos datos relacionados que luego cuando te vas a pensar dices, pues no tienen relación ninguna, ¿no? Pero aparentemente tienen relación, ¿no? Sí, pero es duro. O sea, yo ahí con tu profesor de bachillerato tendría alguna disputa. No, pero, no, seguro que estoy de acuerdo con él porque entiendo seguramente por dónde iba, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que es verdad que esa línea que ha tirado ahora Yago con el tema de la economía, que es política, la economía política, no todo el mundo la considera de esa manera. Yo donde imparto docencia en la Complutense, en mi departamento hay 3 unidades docentes y la mía, heredera de esa que fundó José Luis San Pedro, pues es estructura económica y economía política, ¿vale? Yo, vamos, de hecho, 2 de mis asignaturas son economía política 1 y economía política 3, o sea, ya más claro. Pero no es la docencia de la Complutense, de la Carlos III, de la Autónoma, de todas las universidades, no va por ahí, marca otro tipo de líneas. Pero yo creo que hay que utilizar la estadística y la econometría. O sea, hay que usarlas. A ver, yo reconozco que las uso para joderlas. O sea, también os lo digo. O sea, pero no para decir que la estadística y la econometría no funciona, sino para revelar sus insuficiencias. Claro. Porque hay elementos que no son, vamos a ver, son imposibles. Tú puedes poner las variables en la estadística, digamos, estamos hablando del pasado. La econometría estaríamos hablando de utilizar la estadística para ver y anticipar lo del futuro. Pero eso tiene fallas que cualquier ser humano se puede imaginar, ¿no? ¿Qué queréis que os salga de algo? Dejádmelo, y yo que soy un manitas con esas cosas econométricas en las que no creo, consigo que salga. Claro. Y claro, el tema es que yo no hago que salga porque también pasé por el sector financiero, nada más terminar mi carrera, y renuncié al Santander, que tengo un gustazo de decir, a mí no me tuvieron que echar, yo me fui, además cuando me querían ascender, o sea, dije yo, esto no. Al Santander, y luego le metí unas hostias al Santander. A lo que voy es a que utilizar ese tipo de ciencias es buenísimo, es un poco en la línea en la que decía Yago no quiero que no leáis la prensa Salmón. No, usemos la ciencia, pero usémosla con nuestra visión de clase, con nuestra posición política, y salen otras cosas. Salen otras cosas, incluso a la hora de anticipar modelos económicos
para el futuro, incluso para analizar el capitalismo, funciona mejor la economía política. Y además dejarles en ridículo da un gustazo. Claro, porque no se lo esperan, ¿no? O sea, no, es decir, el código de conducta es que el planteamiento es que hay economistas de primera y de segunda y de tercera. Los de tercera somos, o regional, seríamos los que acertamos siempre. O sea, a mí me da mucha rabia porque parece que estamos echándonos flores. No, nosotros no somos sabios. Cuando anticipamos determinadas insuficiencias del funcionamiento de la economía capitalista es porque, bueno, algunos nos criamos con el capital, pero otros, sin haber llegado a usar el capital, lo están utilizando en el buen sentido, sin haberlo leído, para llegar a las mismas conclusiones. Hacen economía política. Los de primera categoría son los que no analizan nada de eso y, bueno, pues están, de alguna manera, pues imbuidos por otra forma de entender esa economía, ¿no? Por lo tanto, mucha economía política y mucho usar sus medios, sus instrumentos, mejor dicho, para no confundir con sus instrumentos para reventar esa situación mediática. Esto no aparece ahora. A mí algunas veces he discutido, debatido, en mejor de los sentidos, con el compañero Pablo Iglesias con el tema de los medios. Claro que sí, pero esto no empezó ahora. O sea, esto no es solo ahora. Esto forma parte del funcionamiento del capitalismo, porque es un espacio de poder. Pero a mí me parece muy bien disputarlo. Me parece fenomenal que lo hiciera el Partido Comunista con el mundo obrero, y evidentemente eso pues tiene, más allá de que escribamos algunos en el mundo obrero, tiene la limitación de que se ha quedado en un nicho. Tiene una enorme potencialidad lo que puede hacer el compañero Pablo en Canal Red, por ejemplo. Fenomenal, yo aplaudiré siempre que haya otros intentos, por supuesto, los medios como El Salto o como La Marea, pues que intentan abrir brecha con un espíritu crítico. Pero esto, quiero decir, el problema es el capitalismo, joder, es que ese es el problema. Sí, desde luego. Y entonces, lo que podamos, por mucha crítica que hagamos, por mucho instrumento que intentemos, el problema es que hasta que no superemos eso, pues lógicamente, pues incluso aunque desmontemos mentiras, aunque desmontemos bulos, pues siempre vamos a contar con un elemento, pues como contaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestras generaciones pasadas, pues que la clase dominante pues opera, actúa, tiene mucha fuerza y bueno, pues condiciona, diríamos, los medios y el funcionamiento en general de la gente, ¿no? A la hora de desactivar posibles reacciones. Nos trata como a virus y cuando alguien pues eso, se contagia de algo, pues lo que ocurre es que el cuerpo reacciona, ¿no? Bueno, pues yo creo que nosotros somos el virus, ¿vale? Y el cuerpo reacciona contra nosotros. El sistema capitalista reacciona contra gente como contra gente como vosotras y vosotros, que de alguna manera estáis cuestionando el statu quo de ese cuerpo, de ese ser humano. Bueno, pues vivan los virus. O sea, y contagiemos, ¿no? O sea, un poco contagiemos, porque muchas veces se piensa, bueno, joder, pues un virus, me río yo del virus, cuidado. Y están mucho más débiles de lo que podríamos pensar. Y lo que pasa es que entra, cuando tenemos además todas estas situaciones de un espacio, en el caso del Estado español, pero si lo miramos a nivel europeo, a nivel mundial, lo vais a ver a nivel europeo, la hostia que nos van a dar las ultrasderechas y las derechas extremas en poco tiempo. Bueno, respiremos, organicémonos, trabajemos, porque volveremos, ¿vale? Y que nos pille organizados o sea, quiero decir que más allá de lo coyuntural, pues puede dar las ganas de decir, ¿y para qué tanto? O sea, casi mejor que este se hubiera quedado bueno, ahí no podías quedarte porque podía estar en el Sabadell, en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Bancaja, o podíamos estar, o que yo me hubiera quedado en el Santander. No, o sea, está mucho más débil de lo que parece el sistema capitalista. Reacciona peor a la presencia de virus, por eso reacciona más fuerte. Y nos da hostias y utiliza el lawfare, utiliza todo tipo de instrumentos para intentar, y hasta una forma de condicionarnos socialmente y en nuestra vida. Tenemos poco tiempo hasta para leer la prensa salmón. Tenemos poco tiempo para todo. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué puede ser revolucionario que empiecen a bajarse las horas de trabajo? Pues por ese tipo de cosas. Pero es que eso es una mierda. Hombre, te diré. O sea, estuve mirando a Ebro un acto político hace poco tiempo con los compañeros de allí y tenía allí, algunos lo conocéis, Guille Ubieto, tenía nuestra bandera de hace 30 años
pidiendo las 35 horas, exigiendo las 35 horas, con Qué movilizaciones. O sea, claro, desde esa perspectiva decimos, vaya puta mierda, que aquí para bajar ahora, bueno, hay que disputar. Keynes dijo que ahora estaríamos trabajando 12, ¿no? O algo así, creo que sí, dijo. Sí, claro. Dijo hace 100 años que si el reparto de la productividad iba aumentando y se la llevaba el trabajador, repartía con el empresario, por el 2000 y pico estaríamos trabajando 12 horas. Y eso no lo hemos hecho, pero si queréis hacemos un modelo econométrico, Yago y yo, y salen 7. Claro, porque hasta la medida de la productividad, tiene un sesgo de clase si se quiere aplicar. Claro. Y el reparto ese, ¿por qué el reparto bueno era el de la época de Keynes? ¿Por qué el reparto bueno era el de 1925? ¿Por qué? Porque ya en 1925 había ricos y había empobrecidos. Por eso. Yo creo que esto que has dicho de la extrema derecha, yo creo que la extrema derecha en cierto modo también es un virus al sistema capitalista. Es como un fallo, digamos, de que no está funcionando. Lo que pasa es que es un virus que mantiene el sistema. O sea, es un virus que protege a los ricos. Entonces, por eso... entonces llámalo de otra manera. Yo quiero que nos atribuyamos el papel de virus. O sea, y no me vengas ahí ahora, luego, claro, que esto tiene mucha presencia por ahí, aunque... y entonces a ver si ahora vas a... Quiere decir que todas, digamos, esa polarización de las ideas y tal, es cuando lo que llamaríamos centro, hablando de los 40 últimos años, que serían los conservadores liberales y la socialdemocracia liberal, han fallado, ¿no? O sea, de esos fallos vienen, pues, que haya el 15M, que saliera Podemos, que salieran ideas como más escoradas a la izquierda entre la población, pero también más escoradas a la derecha. Igual que te voy a decir que el anarcocapitalismo, ¿no? La gente como Milei son gente que te dice... No, es que no hemos sido suficientemente neoliberales, tenemos que ser más, ¿no? Que es como, ¿sabes? O sea, llevamos 50 años privatizándolo absolutamente todo, desregulando mercados, pero como no funciona, tu manera de es una huida hacia adelante, tenemos que aplicar más neoliberalismo, ¿no? Muchísimo más, ¿no? A ver, eso lo usan contra nosotros, permíteme yo una cosa, lo usan contra nosotros de manera errada porque no tiene nada que ver, pero usan ese instrumento con el tema de cuando defendemos de manera errónea cosas del socialismo real. Desgraciadamente no tuvimos socialismo real. No defendamos cosas, esa es mi opinión. Yo no puedo defender el estalinismo, obviamente, pero hay gente que defiende determinadas cosas con la mejor de las intenciones, pero que abre la puerta a ese anarcocapitalismo. Dice, bueno, si igual que tú dices que no fuimos suficientemente socialistas en determinado momento, pues tampoco hemos sido suficientemente liberales, entonces les estás abriendo una puerta. Yo creo que nos tiene que diferenciar la posición crítica. Claro que nosotros tenemos una utopía, jamás ha habido socialismo real en el planeta, no puede haberlo, porque el capitalismo no puede convivir con otro. Nunca ha podido convivir, es imposible, no puede convivir. Y dices, pero ahora, joder, tenemos experiencias en Cuba. Eso no es el socialismo a nivel global, no lo puede haber, no lo hubo. Yo pongo el ejemplo muchas veces de que cuando hubo la crisis de la deuda en los años 80 del pasado siglo, el primer país que quebró fue México, el segundo fue Polonia, de Jaruzelski, o sea, en la época en la que estaba ese que decía que era de izquierda también, Lech Walesa, un tío bastante Milei, ¿no? Pero me refiero, en esos tiempos, un país socialista del otro lado del telón, o de nuestro lado del telón, pues es que estaba metido en la dinámica financiera internacional. Es decir, había elementos que era el propio diseño de las instituciones financieras internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, si estuvo sentado Stalin. Luego no participó, pero estuvo en el diseño. ¿Con eso qué quiero decir? Que el diseño del capitalismo no permite convivir con otro tipo de... Puede haber gente que en su casa, que en un país tenga experiencias diferentes, claro, y hay que apoyarlas, pero eso no es lo que buscamos. Aquí aspiramos a todo. Y el planteamiento del liberalismo utiliza eso con la excusa, diríamos, porque le hemos abierto una puerta. No cerremos esa puerta. Cerrar esa puerta es valorar los enormes avances de la época revolucionaria en la Unión Soviética, ver las insuficiencias y por qué ocurrieron, entre otras cosas, si hablamos ahora de contrarreacción, imaginaos la que sufrió la Unión Soviética en esos años posteriores al 17, o sea, nos podemos quejar ahora, bueno, no fue que tuvieron un ejército de rusos blancos ahí, o sea, quiero decir, y toda la oligarquía no rusa, europea, atizando todo eso. Ríete tú de lo que hemos sufrido los demás después, ¿no?
Claro, a lo mejor lo que voy a decir ahora no es muy acertado, bueno, no lo sé, Vale. pero claro que además a mí me parece muy curioso, ¿no? Como pues justo lo que decías, ¿no? Abrir la puerta a estos argumentos, pero me parece muy curioso cómo estos argumentos de, claro, no, pero si es que el socialismo nunca ha funcionado en ningún sitio y yo muchas veces lo planteo desde el, perdona, pero estás viendo las cosas porque me parece que el capitalismo está claro que tampoco, ¿no? Y como que sí se da por fracasado otros sistemas, ¿no? Otros intentos de sistemas, si los queremos llamar así, ¿no? Que efectivamente yo estoy de acuerdo con que es como, bueno, es que tampoco lo he podido comprobar del todo nunca. Y no se da por fracasado el capitalismo. Y es como, hombre, pues mira cómo estamos. A mí me parece un fracaso. Y total, y bueno, y que por poner otro factor más, el tema ecológico, ¿no? O sea, Bueno, claro. un sistema depredador, totalmente depredador, que nos está llevando el carajo y ahora tienes que aguantar a este tipo de gente, que también hay que decir que esta gente con la que debatimos a veces cree que Pedro Sánchez es comunista, o sea, que también hay que partir de ahí, ¿no? De con quién estás hablando, ¿no? El gobierno social comunista y te quedas con una carita. Hay que hablar desde ahí también, ¿no? Y que no son capaces de distinguir todas estas corrientes y familias. No, de verdad que son gente que yo no entiendo. No son capaces de decir quiénes son. Y ves ahora como también desde estas corrientes y medios de comunicación, de algunos de los que hablo también en el libro, o sea, ya no es que estén haciendo un discurso negacionista climático, que también los hay, Libre Mercado, por ejemplo, el de Jiménez Los Santos, es... O sea, negacionista, o sea, escribe artículos todos los días prácticamente, el señor Llamas, el Manuel Llamas, el antiguo, que era director de economía de Ayuso, ¿no? Era viceconsejero. Viceconsejero de Ayuso, escribe artículos negacionistas prácticamente todas las semanas, pero vemos como está cargando contra las medidas políticas poquitas, ¿no? O sea, me refiero a los impuestos verdes, ¿no? Un impuesto al plástico de un uso y se vuelven locos, ¿no? ¿Sabes? Por una nimiedad como esa. Curioso, tanto ese medio en internet, en redes, como la emisora de radio, y yo escucho todos los días a Jiménez Los Santos. No, bueno, pero lo que digo es, y además lo digo claramente, creo que es primero, es quien marca qué va a hacer el PP en los próximos días, meses y años. Con lo cual a mí me viene muy bien, desde el punto de vista de pura economía de tiempo, saber lo que va a hacer el PP, pues si te lo está diciendo, pues ya está, pues lo escuchas. Y un tarao como ese, desde el punto de vista de que, bueno, pues es algo parecido, yo lo relaciono pues con la radio de las Mil Colinas, no sé si sabéis lo que es la radio de las Mil Colinas. ¿Quién le suena? Pues es una emisora de radio que en tiempos pues del genocidio del pueblo Tutsi por parte de los Hutus en Ruanda y en Burundi, pues lo que hacía era vomitar odio, ¿vale? Esa radio de las Mil Colinas, bueno, pues seguramente para muchas personas que en ese momento, hace unos añitos, pues vivimos esa situación, aunque fuera a distancia, que no estaba allí, pues seguramente causó 3, 4 o a lo mejor los 5 millones de muertos, de asesinados, ¿no? Del pueblo hutu, ¿no? Bueno, pues ese vómito de odio, no es, o sea, quiero decir, esa es la parte, diríamos, del extremo, que podríamos decir, ¿no? Está financiada por las grandes empresas que se están beneficiando de los fondos europeos que hablan de que hay que atajar el cambio climático. Es curioso, ¿no? Entonces, el hijo de la gran puta con perdón, ¿vale? Estamos en streaming. Ya lo sé, ¿no? El hijo de la gran puta y lo digo por eso, pues lo que hace es dar paso a anuncios de empresas que Iberia en verde, no sé qué, después de haber negado la realidad. La realidad es así, científica. La realidad científica. ¿Qué ocurre? Que por eso no hay que escuchar. Yo digo, escucho por supuesto, pero seamos conscientes también de cómo está articulada toda esa basura que sueltan, ¿no? Esa basura que en algunos casos puede causar millones de muertos, ¿vale? Y en otros casos puede generar, bueno, pues las condiciones de posibilidad, como se suele decir ahora, para que lo que haya sea, bueno, pues gente obrera que piense que esa clase dominante es la que está velando por sus intereses. Claro. Y explica muchas cosas. Por eso, aunque no todo el mundo esté, o aparentemente piense que está contaminado, porque dice, yo no escucho a Jiménez Los Santos, yo no leo la prensa Salmón, estoy salvado. No, porque llega de otras muchas maneras. Esa tormenta que suelta el hijo de la gran puta, pues termina yendo y calando y te termina llegando.
te termina llegando hasta el punto de que muchos compañeros y compañeras dicen, bueno, pues pelear por la pensión, si no es sostenible el sistema de pensiones, pero tú has visto el sistema público de pensiones, tú sabes cómo, hombre, yo es que de economía no sé, pero te ha llegado la historia, han ganado. Pues nosotros no han ganado porque nosotros lo peleamos incluso, porque estamos ideologizados y lo peleamos incluso aunque no lo entendamos. Esa es pero no todo el mundo tiene por qué tener esa posición. De hecho, la gran mayoría, y pasó en todos los fenómenos revolucionarios, la gran mayoría no estaba encabronada. Los procesos revolucionarios los estimulan unos poquitos. El Soviet será uno, el de Getafe me refiero, y otros muchos núcleos y grupos de gente organizada, pero que somos minoría y no pasa nada. No pensemos, no, es que bueno, pues el germen lo ponen las minorías para luego hacer que la mayoría salte. Pero para que la mayoría salte hay que combatir ese tipo de bulos, ese tipo de narrativas. Lo que Yago cuenta en el libro, pues de alguna manera, digamos, da instrumentos para manejarse en ese tipo de situación, pero hace falta algo más, además de leer el libro. O sea, hace falta conseguir que haya esa conciencia de ideologizar tu posición, porque eso es lo que te blinda incluso cuando no tengas herramienta para enfrentarte a un bulo. Es decir, mira, viniendo de donde viene, pongo una barrera y dices, bueno, esto es bastante científico lo que estás diciendo. No, yo estoy diciendo, hablando de una barrera de seguridad. Hay de gente con la que no hay que ir ni a heredar, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. O sea, porque ya sabes que te van a clavar un puñal porque son enemigos de clase. Por lo tanto, ese tipo de elementos creo que es importante resaltarlos, ¿no? Que esa parte, digamos, más extrema, pues puede parecer que, bueno, pues Jiménez Los Santos, negacionista, y no es negacionismo también, que lo es, sé que lo piensas, lo que en otras emisoras o cadenas de televisión mucho más light, yo no veo la tele, pero luego lo veo en redes cuando ponéis cosas, y es una forma, en este caso, es otras que son aparentemente más neutras o incluso cadenas que son consideradas de izquierdas y son llamadas comunistas por parte de esto, cuando lo que están deslizando son elementos muy parecidos, ¿no? Elementos como sube la deuda pública, o la subida de los tipos de interés, por ejemplo, la masacre que ha hecho el Banco Central Europeo, como si fuera algo realizado por señores independientes. Claro. Entonces dices, bueno, pues gente como Yago y su medio, y son excepción, o sea, que hay muy poquitos, señalan a los responsables o plantean, venga, mire usted quién está en la reunión de los señores y una señora que decide la subida de tipos de interés para masacrar a la clase trabajadora. O sea, vamos a ver, el señor de Guindos, por ejemplo, a lo mejor alguien no lo sabe, ¿no? Pero es que a lo mejor piensan, no, es que ha habido unos señores muy listos que han visto que, unos señores muy listos, Lagarde y de Guindos, que son más de derechas que el puto grifo del agua fría. Claro, entonces, ese tipo de claves al final terminan haciéndonos ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, desconfiemos de todo lo que nos venga de Lagarde y de Guindos, incluso aunque digan que lo van a hacer algo por nuestro bien. Han demostrado que, bueno, pues que tú decías gafe, de Guindos sí que es gafe. De Guindos es que, o sea, es que se jodáis. O sea, tío, Brothers, o sea, Banco Mare Nostrum. O sea, es decir, tiene eso y luego llega Bankia el rescate, o sea, pues esto no va a costar ni €1, la Sareb, o sea, no, ¿tú te acuerdas las que tuvimos de conversaciones en 2012, cuando se iba a crear el Banco Malo y este y yo y más gente allí diciendo, o sea, nos la clavan, esto va a ser, y va a ser, y los precios de los activos, tal. O sea, y decía antes, parece autocita, parece que nos estamos regodeando, os digo, acertamos. Y no porque fuéramos listos, no lo somos, simplemente no estamos mediatizados o condicionados y no nos pagan y no nos podrían pagar porque no podrían comprarnos. Pero esa es la historia, no es, dices, joder, es que analizar esto, joder, qué difícil es, que no, que está chupado, pero claro, el problema es si luego vas a publicar y dices, joder, a ver cómo cuentas esto. Bueno, pues nosotros lo contábamos entonces, contamos ahora lo que va a pasar. Acordaos dentro de 10 años. Acordaos y decir, joder, pues en el Soviet dijimos, bueno, también hemos hecho predicciones, pero lo vamos a hacer. Pero danos tiempo. Yo no hago tantas predicciones. No sé, es que has sido tantas cosas que ahora no sé qué añadir. No sé. Perdón,
Sí, sí, el sábado y el domingo. Sí. Claro, cuanto más odio generes, pues Claro. más, Pues mejor. más espacio te dan. Claro. Ese elemento es clarísimo. Claro, Digo, yo respecto a esto sí que me he apuntado aquí una palabrita. Bueno, te voy a explicar. Como que, además, justo cuando Yago lo ha dicho, es cuando se me ha venido a la cabeza, ¿no? El no por el no, ¿no? O sea, al final creo que sí que hay un síntoma muy claro, siguiendo la metáfora del virus, hay un síntoma muy claro de que realmente nos estamos, ¿no? La gente se está moviendo y que realmente está existiendo esta conciencia, y que también es una persona muy optimista en este sentido, porque hay un reaccionarismo muy claro. Y el reaccionarismo lleva muchas veces, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las políticas ecológicas, al no por el no. Es como, no porque lo dice esta gente, Exacto. no porque sale de la Agenda 2030, no porque... Y es como... entonces es no, 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 y pues no sé, pues la Plaza del Sol la lleno de cemento, ¿no? Y es como, no tiene absolutamente ningún beneficio para nadie esto que estás haciendo, ¿no? Y sí tiene un beneficio muy claro, que además incluso, bueno, en realidad no lo podemos separar de la ideología ni muchísimo menos, pero todas las políticas ecológicas tienen como un beneficio muy claro, y es el no por el no. Y yo creo que este reaccionarismo es un síntoma claro de este movimiento, ¿no? Que justo estabais diciendo que sí que está existiendo bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que es, o sea, como que es el... O sea, que llevan muchos años con esto, que no es algo nuevo, pero los últimos años hemos visto esto que se ha llamado el trumpismo, ¿no? O sea, que es como la polarización, el odio que él ha dicho, que como él bien ha comentado por el ejemplo de la radio, es algo que no es nuevo, pero que ahora en este mundo globalizado también se ha globalizado, en cierto modo, esa polarización, ¿no? Y vemos como ya no solo en España, sino en Estados Unidos, en otros países, o en Brasil o tal, la población está totalmente polarizada, ¿no? Lo que lleva a estos niveles Yo hay veces que hay cosas que digo, no las voy a tuitear, o sea, cosas que, por ejemplo, yo intento no meterme en todas las gilipolleces de Ayuso, ¿no? Porque es que, o de cosas así, porque dices, es que si critico algo, enseguida saltan los 300 trolls que tengo Sí. a ponerse a favor de ese algo, ¿no? Sí. Es como lo que tú has dicho, ¿no? O sea, y con el tema de esto que hablábamos, de la ecología, ¿no? De hecho, un ejemplo que se ha visto muy exagerado en las últimas semanas ha sido las tractoradas, ¿no? Las protestas del campo, como la extrema derecha ha intentado llevárselo. Yo he escrito un par de reportajes hablando con UPA, con Asaja, con Vía Campesina, y tienen una idea totalmente contraria, atacan al neoliberalismo, atacan a los tratados de libre comercio, señalan... que llevamos décadas peleando Claro. contra eso y ni puto caso. Y ni puto caso, ¿sabes? Claro. Y, ¿sabes? O sea, otra época de tal contra el TTIP, la de cuernazos que nos pegamos contra el TTIP, y ahora lo estás viendo, que son los tratados de libre comercio por lo que está afectando. Pero en cambio ves ahí en esos tractores que ponía ahí lo de nos están fumigando, ¿sabes? Carteles. Claro. O la parte del icono de Agenda 2030, que como claro, se dice muy rápido, Sí. o sea, bueno, no quiero parecer de verdad, o sea, poner que nos pongamos soberbios en plan, Sí. nadie de ellos ha leído la Agenda 2030. No, pero los agricultores y agricultoras no tienen ningún... hablo de los diputados, de Vox o del Claro. PP, que no han leído la Agenda 2030, porque a ver en qué punto pueden rebatir Les da igual, elementos... es como la generación de ese los otros, el nosotros y los otros, ¿no? La polarización, intentar como identificar esos símbolos, esos tal, que al final tienen los mismos tintes ideológicos, porque al final lo que atacan es a los impuestos verdes. La primera cosa a lo que han intentado atacar, ¿no? Y más libre comercio, y más no sé qué. Incluso he tenido que aguantar yo a gente en Twitter que cuando decía yo esto de los tratados, me decían cosas como, sí, y pobres agricultores de los países del sur. Y digo, mira, a ti no te han importado los agricultores del sur en tu puta vida. No me vengas a mí ahora aquí a defenderme de lo libre, a que ahora tú estás aquí defendiendo al cultivador de arroz senegalés. Claro, hombre, sí, ¿sabes? O sea, no te lo crees ni tú. Además es que los tratados de libre comercio están hechos para las grandes empresas, aquí y allí, ¿sabes? En los dos lados, ¿no? Pero es como, claro, en cuanto tú atacas al libre comercio, eso ya les saltan todas las alarmas, ¿no? A ese tipo de cosas. Y se ha visto una batalla ideológica bastante dura en el tema de las tractoradas por a ver quién capitalizaba las protestas, ¿no? Y yo creo que es una... Total, pero por ejemplo ahí los medios que, o sea, aunque la hegemonía la tienen ellos, ¿vale? Sí. Pero disputar la hegemonía no es algo que sea una pérdida de tiempo,
porque se ha puesto un cierto coto. O sea, había mucha gente despistada. Yo digo, en mi propia organización, a la hora de las movilizaciones y en los propios grupos organizados de comunicación, de concejales y concejalas, mucha gente, no porque no tuvieran clara la posición, sino porque había el despiste de a ver por dónde, cómo respondemos a esto. Y yo creo que ha habido, no solamente vuestras piezas, que por supuesto, pero ha habido muy buenas respuestas. Es decir, no nos han pasado por encima como en otros tipos de situaciones, y yo creo que en eso tiene mucho que ver el que haya una visión crítica y una alternativa propuesta, ¿no? Y que además aprovechemos también todo el trabajo previo realizado. Quiero decir, sirve de algo. Claro, ves los vómitos y ves la parte de odio y podías llegar a pensar, decir, bueno, pues esto no tiene arreglo. Yo creo que es justo lo contrario. Demuestra que lo que hacemos funciona. Lo que pasa es que no es suficiente, que queremos mucho más. Fijaos, hay un planteamiento en que yo creo que sí que o por lo menos al menos yo me equivoqué, pues hablo de 15, 20 años con el planteamiento, digamos, mediático, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas o varias cosas que se apuntan en el libro de Yao. El tema de que, bueno, pues teníamos un acceso mucho más embudo a la comunicación, ¿no? Y oye, ahora llega Internet, ¡buah! El socialismo lo tenemos ahí, porque ya, pues eso, somos capaces de hacer streaming, podemos llegar a mucha más gente y tal. Compañeras, compañeros, camaradas, no es tan sencillo, ¿vale? Y digo que yo erré en cuanto a pensar la potencialidad positiva de la mucha información, de la posibilidad de llegar donde con muy poquito dinero comparado a, joder, pues tenemos la capacidad de llegar potencialmente, lo que hagáis y lo que subáis o en directo o luego después en el vídeo, en streaming, pues tiene la potencialidad de llegar a 7.800 millones de personas, pero tiene la potencialidad. Solo la potencialidad, porque luego hay mecanismos capitalistas que hacen que haya cosas que tengan millones de visualizaciones y otras que no tengan ninguna, aunque la nuestra está quedando fenomenal. Yo os digo que está quedando de miedo, pero no va a tenerlas, claro, porque es que hay otros elementos. O sea, no basta con que tengamos esa posibilidad o esa puerta, que ahora la tenemos. ¿Cómo han conseguido, por ejemplo, pues desvirtuar la potencialidad transformadora de herramientas en redes sociales? Bueno, pues entre otras cosas ese funcionamiento de troles incluso organizado, o sea, quiero decir que esos elementos que tienen que ver también con que, bueno, pues con que no todos somos iguales en las redes sociales, no todos tenemos la capacidad de poder llegar y hay determinados perfiles que pueden ser más ayudados a triunfar que otros, como es normal. Entonces, bueno, pues tiene mucha potencialidad, pero tiene elementos que dificultan y luego también que la presa salmón, pero anda que lo que llega por redes, aunque no sea de presa salmón, desde el punto de vista de la economía, ya. También eso para una segunda edición sí. Podría... Sí. Ya estarás. Está por ahí la idea. ¿Ves? No, sí, yo, o sea... Y más allá de eso, es como, o sea, pensando en estas herramientas capitalistas que tienen y de que efectivamente la hegemonía, el salto no es hegemonía en los medios todavía, es muy complicado llegar hasta ahí, pero también cómo funcionan a nivel de embudo, ¿no? O sea, cómo los medios de comunicación funcionan apartando a quien es un mínimo díscolo y a quien no. Yo cuento el ejemplo en el libro que yo la primera persona a la que le oí hablar de que España estaba en una burbuja inmobiliaria fue a Vicente Navarro. Te diría en el 2005 o por ahí, o sea, 3 años antes de que estallara todo, ¿no? Juan Naredo, en la misma época también. Y claro, y luego por el otro lado tenías a gente como José Carlos Díez diciendo que qué burbuja ni qué burbujo, ¿sabes? Que eso era tal, como en aquella época se llevaba muy bien con el PSOE, ¿no? De hecho estuvo al sueldo del PSOE, pues iba paseándose por los medios de comunicación y por los principales medios, en 5 días tenía un blog y tal, en el que se negaba sistemáticamente que había una burbuja inmobiliaria, ¿no? Claro, que ves que unos años más tarde a Vicente Navarro se le vetó completamente de todas las televisiones, igual que a Juan Torres, y en cambio el José Carlos Díez sigue saliendo hasta con Ana Rosa. O sea, ya se ha ido tan a la derecha este señor que sale con Ana Rosa y esas cosas, ¿no? Bueno, pues si fuera un análisis, diríamos, de, bueno, aunque fuera solamente de porcentaje de éxitos, ¿no? Joder, los que fallan
no tendrían que seguir saliendo. Tendría que salir, pero pues, no, porque cumplen su función. O sea, simplemente es, los medios de comunicación además también funcionan como una maquinaria para ir pasando de tema en tema, ¿no? Pasa también con el ejemplo, que yo me saqué un artículo porque les tenía unas ganas tremendas a todas las predicciones, ¿no? El tema de las predicciones de crecimiento. El año pasado todo el mundo, todo el panel de Funcas, que son como los 19, creo que son 19 think tanks o centros de estudio principales de España, prácticamente todos ultra neoliberales, se salvan un par, dijeron que no íbamos a crecer más de un 1,4, decía el que más, y hemos crecido un 2,5, ¿no? Pero da igual, porque el día que dicen Calviño ha dicho un 2,1 y BBVA Research dice que va a ser un 1,1. ¡Guau! El gobierno no sé qué, están locos, va a pasar mal, no sé qué. Luego cuando fallan, simplemente no hablan de ello y ya está. Simplemente hablan ya de otra cosa. Han cambiado las condiciones y ya está. Y no hay una asunción de errores. Los que decían antes que íbamos a caer en crisis, ahora lo que están diciendo es, nos estamos desacelerando. Hombre, pues sí, igual no vamos a crecer lo mismo el año pasado, pero tampoco... Y además el capitalismo, o sea, vamos a una crisis. Todos los ciclos siempre capitalistas acaban en crisis. Y vamos a una, de cabeza, Entonces, de cabeza. Es como una maquinaria que se excusa a sí mismo simplemente tapando las cosas que han pasado antes, echando para adelante. Y mientras tanto, como digo, pues va apartando a la gente que es díscola o que pueda tener un mínimo de sentido más crítico dentro de la economía, ¿no? Claro. Creo que eso justo iba a decir yo ahora, sí, eso iba a decir yo ahora mismo, porque yo también me lío a hablar. Pues preguntas, si hay preguntas en la sala, comentarios. Claro, yo puedo seguir hablando, no sabéis cuánto. ¿Quién se anima? Va. La primera es la complicada. Quisiera preguntarles, desde el punto de vista, ¿cuáles son los primeros? ¿Los medios de comunicación, luego pasan a las empresas y luego pasan a la política? ¿O al revés? ¿Cómo es ese círculo que se mueve, ¿no? dentro del poder económico, financiero y todo? Gracias. Realmente, para mí, los medios de comunicación son herramientas del poder, ¿no? O sea, han perdido eso que decían que era el cuarto poder, el que tenía que vigilar a los otros tres, pues eso se fue el garete, ¿no? De hecho son empresas, lo han sido siempre. Claro, o sea, y ¿cómo era la frase esta? La de que desde que había imprenta siempre ha tenido un amo. Nunca me acuerdo cómo es la frase esta, ¿no? Pero vamos, que viene a decir que desde que la imprenta tenía un dueño, pues siempre ha habido un interés empresarial, o sea que esto no es algo nuevo. Pero yo sí que explico algo en el libro que yo creo que sí que ha cambiado algo en las 2 o 3 últimas décadas, que es el proceso de financiarización que han sufrido también las empresas mediáticas, ¿no? Me explico, el fenómeno de la financiarización es lo que pasa en las últimas 3-4 décadas, que es, se podría decir, el momento en que se desacopla el mundo financiero de la economía, digamos, real productiva, ¿no? O sea, el mundo financiero empieza a crecer de una manera exponencial, los derivados, tal, etcétera, e incluso empresas de otro tipo de industrias se acaban convirtiendo más en empresas financieras. Hace poco leí que Renault gana más con los tipos de interés por los préstamos que hace cuando vende sus coches que por vender el coche, ¿no? O sea, Renault tiene es casi más empresa financiera ahora, si lo miramos por beneficios, que empresa de coches, porque os podáis una idea, ¿no? ¿Qué pasó con los medios de comunicación? Que en la década del 2000-2008 pasaron 2 cosas que afectaron mucho a la prensa, ¿no? Por un lado, aparecen los medios online, ¿no? Lo cual les hace un agujero tremendo en su principal fuente de ingresos, que era la venta de ejemplares, ¿no? El papel, y por el otro lado el 2008 es una caída tremenda en la publicidad. En la crisis del 2008 los medios de comunicación lo pasan muy mal en ese sentido. Entonces, como era la época de la financiarización, ¿no? Del salir a bolsa, que es algo que también se ha puesto muy de moda en las 4 últimas décadas, ¿no? Los grandes grupos de comunicación, en vez de, por ejemplo, pedir un préstamo cuando tú estás mal, que es lo que haría una empresa en otras circunstancias, hicieron las ampliaciones de capital. Bueno, no solo los medios de comunicación, hicieron todo, ¿no? Que básicamente es, necesito 30 millones de euros, quien me los dé se queda el 40% de la empresa, ¿no? Así un ejemplo rápido para que lo entendáis. Entonces,
ahí se abrió totalmente las puertas a los grandes grupos financieros, a los fondos de inversión, que además en la época de los 2010-2015, en la década pasada, estaban recibiendo pasta a expuertas de los quantitative easing, ¿no? Los bancos centrales estaban metiendo dinero también en los mercados, ¿no? Entonces, los fondos de inversión y las grandes empresas financieras se hicieron con los grupos mediáticos, o por lo menos aumentaron muchísimo más su participación, empezaron a hacer fusiones, etcétera, ¿no? Entonces, al final las utilizan como meras herramientas. Fíjate, hoy, justamente esta mañana, han salido los resultados de Prisa, El País, la SER, y ha vuelto a dar pérdidas. O sea, Prisa lleva dando pérdidas un montón de años. Bueno, y eso que está en Prisa se contabiliza también. Lo único que gana dinero que es Santillana, la editorial. Y que también está mal ahora, pero... Santillana es su principal. O sea, pero si quitas eso, o sea, lo que es la comunicación no da dinero. No sale rentable desde el punto de vista económico. Yo lo que cuento en el libro es que para mí los medios de comunicación se han convertido como en los departamentos de comunicación de esos grandes grupos empresariales y financieros, ¿no? O también de su departamento de responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Sabéis? Que es este departamento que se dedica a blanquear la imagen de la empresa, ¿no? Pues estos son los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que no hay como o sea, arriba está el mundo financiero, arriba de todo, absolutamente de todo. Y por ahí debajo, para mí, los medios de comunicación se han convertido en meras herramientas. Y hay una expresión, digamos, muy concreta del desarrollo capitalista, o sea, la financiarización, por darlo desde otra vertiente, exactamente lo mismo que ha dicho Yago, pero desde otra vertiente, simplemente refleja el éxito del capitalismo. El capitalismo ha funcionado en proceso de acumulación. A nosotros nos ha jodido como clase, pero como proceso de acumulación ha sido brutal el éxito. ¿Qué ocurre? Que cada vez es más difícil dar de comer a ese enorme capital acumulado. O sea, el beneficio que se obtiene puede parecernos mucho. Es decir, joder, ha ganado 10.000 millones de euros el Santander, 1.000 millones de euros Mercadona, que hablábamos esta semana, ya hago yo del tema, pero tú lo tienes que dividir por el capital acumulado de esos poquitos que lo han conseguido acumular. Y ahí es donde sufre el capitalismo. Porque precisamente por el éxito previo de acumulación, aunque ahora tengan beneficios récord, que los están teniendo este año en las empresas en la Unión Europea de una manera salvaje y en España de manera especial, con un gobierno social comunista que manda huevos, que diría Trillo, pues la tasa, que es lo que importa, y lo que decía mi tocayo, mucho más listo que yo, apellidado Marx, la tasa baja. Es tendencialmente decreciente, aunque tenga piquitos, ahora tiene un pico, pero la tasa está bajando. Y la tasa baja, y dices, joder, pues pero si están ganando como nunca. Claro, pero divídelo entre el capital acumulado. Cuando ocurre eso, buscar la solución para más rentabilidad en el mundo financiero es lo racional. O sea, tiene lógica. Cualquiera lo haríamos. O sea, no es un tema moral, aparte de que sean unos hijos de puta, que no son, pero no es un tema moral. El tema es que ¿cómo das de comer a ese enorme capital acumulado? Hombre, pues imagínate, pongo un medio de comunicación. Hombre, tienen trabajillo el poner, que lo digan aquí los compañeros, la dificultad que tiene, incluso aunque vayas con dinero para obtener un beneficio es muy complicado y tal. Oye, si inviertes en instrumentos financieros para controlar un medio de comunicación, es mejor. Claro. Sale más a cuenta y además lo controlas igual. Y tiene más posibilidad de conseguir repuntar un poco la tasa de rentabilidad para dar de comer a todo ese capital que has acumulado. Es el resultado del proceso de concentración, del éxito del capitalismo que va a ser su muerte. Lo que pasa es que yo no sé, por una cosa también un poco de ansia viva, yo no quiero esperar a que se caiga. Yo quiero empujar, que empujemos y lo tiremos. Entonces, pero es inevitable, no puede, ni puede con la situación ecológica del planeta, ni esa financiarización hará sostenible ni los medios de comunicación como grandes empresas, porque como estás diciendo, si es que económicamente no es rentable. No lo va a ser, pero claro, es que hay otras cosas que se están moviendo. ¿Cuánto está aportando determinadas posiciones, por ejemplo, del grupo Prisa? Y que algunos podríamos decir ni tan mal. Mi madre escucha la SER, hijo, ya escucho la SER porque sí, vale, escucha la SER, pero está lanzando un mensaje guerrero para mandarnos a la puta guerra. O sea, eso es lo que está haciendo la SER. Eso es lo que está haciendo el país, con lluvia fina. Bueno, y a veces con editoriales que no son lluvia fina, que prácticamente lo que plantean es
Bueno, aquí, Pues o sea, ya que saben si Putin es un anticomunista, Putin es un cabrón, pero no, la solución no es la que plantea el país. Bueno, pues ni esos ganan dinero. Claro. Y el proceso de financiarización está íntimamente ligado a eso, al éxito del capitalismo, a su éxito, que es nuestra ruina. Claro. A ver. Súper breve, y en esta postura más. Bueno, yo soy periodista. Bueno, no soy periodista. O sea, Lo sentimos. soy periodista. ¿En qué bar trabajas? Voy a terminar la carrera ahora, pero se me puede considerar ya cuarto poder. No, yo tenía una duda porque en la carrera nos plantearon una cosa que es bastante interesante, y es que muchas veces los periodistas no siempre son el medio en el que trabajan, y eso sí es verdad que a lo mejor te vas a tremendas cloacas infectas, que a veces hay alguna firma interesante. Y la duda que yo tenía aquí con esto, porque claro, uno puede encontrarse firmas interesantes en cultura, crónica parlamentaria, tal. La duda que yo tenía de esto es: ¿hay un mayor embudo en las noticias económicas en quién redacta la información económica? Porque imagino que, claro, es como... Es muy meme dentro de la carrera, meme interno, que decía, no, el español es una puta mierda, porque el periódico Pedro J, pero bueno, la sección cultural está guay. Y bueno, sí, es verdad. ¿Sucede eso en el ámbito económico, de que pueda haber determinadas firmas que puedan ir un poco contra los intereses del diario en cuestión, o hay un mayor embudo? A mí me da un poco la sensación de que hay un mayor embudo en la información económica. Muchísimo más. O sea... Pero total, ¿no? Y fíjate que esto también, o sea, para mí es una de las piezas claves del periodismo, que lo reflejo en el libro, lo explico, la precariedad del sector. La precariedad del periodista y de la periodista es uno de los principales cánceres que tiene esta profesión. O sea, y sobre todo si haces prensa económica, porque si haces prensa económica, ¿dónde vas a ir? ¿A un medio liberal? Si es que no hay más. Si es que no hay un medio de prensa económica de izquierda. Está lo que hago yo, la sección del diario.es, que cada vez tiene un equipo más grande y están haciendo cosas muy guays, la verdad. Y luego Edu Bayona y uno más en el Público y poco más. O sea, peña de izquierdas que hagamos economía somos muy poquitos. O sea, si tú sales de periodismo y quieres hacer economía, vas a acabar en un medio de derechas segurísimo, ¿no? Pero además, como digo, la precariedad del sector a mí me parece clave, porque yo entiendo. De hecho, hay una cosa en el libro que se lo propuse a Capitán Swing, y la verdad es que lo aceptaron enseguida porque vieron el carácter político que tiene lo que os voy a contar. Y es que yo no cito periodistas en el libro. Yo cito a empresarios, a directores, a pseudoperiodistas que son políticos realmente, a los expertos, toda esa gente, a accionistas, pero no cito a ningún periodista raso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto sale porque me ha pasado 2, 3 veces o 4 ya, que yo cojo, cuando esto que digo que os hago en Twitter, yo por la mañana me levanto, abro todos los tal y cojo una de las noticias y la destrozo, ¿no? Y la desmonto, y este titular es falso, y aquí lo que te quieren es engañar con esto y tal y tal y tal y cual, ¿no? Pues a mí me han escrito los propios periodistas por privado diciéndome, tienes toda la razón. Yo no quería poner ese titular, me obligaron. Cosas así. O sea, a mí, que le estoy destrozando su trabajo a un público que no me conocen de nada, me lo han dicho 3, 4 veces, tío. Tienes toda razón, yo no quería poner eso. Si ves en el artículo lo explico mejor, pero luego tal. O sea, que hay un embudo y una presión para los periodistas dentro de los medios de economía que es brutal. Y como digo, ¿por qué es tan mala la precariedad? Porque si ese tío se planta delante de su jefe, se va a la calle. Y ahí hace mucho frío. O sea, de freelance viven bien 2. El resto se paga una mierda, se paga muy mal el periodismo freelance. Es muy difícil encontrar medios donde tú te puedas desarrollar tu carrera que no sean esos, que no tengan las mismas dinámicas, ¿no? Entonces es muy, muy complicado lo que decías. El salto, está feo decirlo, pero somos unos valientes, también somos unos precarios, unas precarias, ¿eh? O sea, nuestro sueldo es muy justito, pero el seguir nuestro propio camino es una cosa que no es fácil. Por eso yo en el libro no quise señalar a ningún periodista. No quiero decirle a nadie, tú nos estás engañando, porque igual esa persona es igual de precaria que yo, ¿no? Y entonces yo aquí quiero señalar es a su jefe, no a esas personas, ¿no? Entonces,
clarísimamente en economía hay un embudo y además es una autocensura, porque tú ya sabes lo que puedes publicar y lo que no. Tú solo tienes que ver la publicidad que hay en tu medio para saber qué empresas no puedes criticar. Eso se habla en los pasillos, ¿no? Aquí a Iberdrola no se le toca, ¿no? Aquí me contaba, por ejemplo, uno del Economista, me decía, tú fíjate que al BBVA le metemos un montón de hostias, pero al Santander no lo tocamos. ¿Sabes? O sea, ahí, porque ya no es que no se metan solo con la empresa, es que son utilizadas por grupos mediáticos para atacar a otros directamente, ¿no? Entonces yo creo que hay, pero total censura, autocensura y para mí está muy relacionado con la precariedad del sector. Sí. Dale, pregunta. Son los señores. Os leo yo las de internet, que son señoras. Ah, mira. ¿Vale? Ah, que tenemos gente por ahí, todo. Siempre, claro. Siempre hacen preguntitas también. Tenemos a Virginia León, que es una asidua. Pregunta si hay muchas cosas en economía que no son buenas para la sociedad, pero sí para la economía. Luego me aclara un poquito, en el sentido, entiendo yo, de que, bueno, pues que se esfuerza muchas veces la máquina porque es bueno económicamente, aunque la sociedad realmente no puede soportar esas condiciones. Pero no acabo de entender. Pero es que, o sea, yo creo que intuyo un poco por dónde va la compañera. Es que el planteamiento es, o sea, tiene un elemento erróneo, no por Virginia, sino por qué se entiende por economía. Claro. O sea, o sea, fíjate, Yago hizo ese desmontaje espléndido de lo que era, diríamos, el consenso generalizado de los think tank económicos acerca de lo que iba a crecer la economía. Pero es que partamos de un elemento anterior. Lo que crece el PIB, el Producto Interior Bruto, no es el termómetro de cómo le va a la clase trabajadora, a las clases populares, a la gente. Ese no es el termómetro. Y bueno, ahí desmonta el PIB. O sea, y es una de las cosas que puede, o sea, quiere decir que tiene todo el sentido del mundo. Yo lo hago en mis clases, simplemente porque la gente entienda que ese no es el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Virginia dice con acierto, dice, claro, hay un planteamiento de que, bueno, se hace esto porque es bueno para que crezca el PIB. Vamos a ver. El incremento brutal de gasto militar supone crecimiento del PIB para hacer máquinas que ojalá estén paradas, es decir, jamás se utilicen. Es decir, ojalá los carros de combate, el submarino ese que no flotaba y ahora flota, ese tipo de cosas suponen crecimiento del PIB. Imaginaos qué salvajada. Ahora eso va a ser un empuje para el crecimiento económico de la zona euro. Bueno, pues no, amigas, amigos. O sea, yo preferiría tener hospitales hechos y vacíos, pero no como el Zendal, o sea, llenos de personal médico y de atención, No como el Zendal. en efecto, residencias públicas llenas de personas, que no con una por planta y que el viejillo o la viejilla no tenga atención ni por la noche ni por el día. Me gustaría que existiese una ratio en la enseñanza pública, pues aproximadamente una tercera parte de la que actualmente existe, y todo eso se entiende desde la economía, que de alguna manera apunta con el dedo Virginia, se entiende que eso es ineficiente. Claro. Pero es eficiente tener hangares llenos de aviones de combate europeo para mandar misiles a matar hijos de Rusia, de China o de donde sea. Y allí, para matar hijos de la clase trabajadora europea. Es tan absurdo. Eso no es la economía. Etimológicamente no es así. Es su economía. Su economía no es la nuestra, no es la de la inmensa mayoría de la gente que vive en este planeta. Que incluso hasta las personas que trabajan en las fábricas de armas, como los periodistas precarios, pues porque ahí ganan su pan. Pero si les pusieran a hacer elementos técnicos, tecnológicos, para, en vez de localizar drones y matarlos o matar personas, para salvarlas, seguramente las harían encantadas. O sea que el problema no son los trabajadores o las trabajadoras, el problema no es la economía, sino esa economía. Y para esa economía viene bien destruir, porque luego hay que reconstruir. Hace poco había un informe, en este caso de una fundación,
Que claro, yo miré el origen y el origen, diríamos, y los financiadores no eran precisamente gentes que vendrían al Soviet de Getafe, ¿vale? O sea, gente que tiene mucha pasta, ¿vale? Pero el informe era determinante, dejaba muy claro la enorme capacidad de destrucción que ha tenido la guerra en Ucrania en estos años, incluido de 2014, que esto empezó antes, pero especialmente en estos últimos años, estos 2 últimos años. Esa capacidad destructiva ha tenido un impacto en la economía positivo porque desde el punto de vista del PIB, para que nos hagamos una idea, cuando se destruye un hospital no baja el PIB. Baja el PIB porque hay más soldados y menos trabajadores y trabajadoras. Pero el PIB no baja, o sea, no contabiliza la destrucción del capital físico. Pero la reconstrucción sí. Cuando luego se reconstruye el hospital, la calle, entonces crecerá. Entonces, ¿qué ha mejorado la economía? Después de cientos de miles de muertos, después de esa destrucción, es que ese no es el termómetro. Y sin embargo, Yago utiliza el PIB, yo utilizo el PIB, o sea, utilizamos esas herramientas. Ya es una primera derrota, pero tenemos que dar la disputa donde está. Pero tenemos que señalarla también. Tenemos que señalar que esa no es la economía. Que el problema no es, o cómo va a vivir mejor la gente en el año que viene, no va a ser si crece un 2 o crece un 0,5. Porque también os digo que si queréis, si me dejáis a mí hacer la estadística del PIB, que es una estadística, ¿qué queréis que salga? ¿Qué queréis que salga? Claro, porque si contabilizamos determinadas actuaciones como debieran, a lo mejor el PIB crece mucho. Si empezamos a tener atención domiciliaria en condiciones. Que mi padre con 85 años es ciego y tiene, me parece que 3 horas a la semana por si tuviera algún tipo de apoyo. Pues porque está mi madre, que al final echamos la carga a las mujeres, que sois las que debéis soportar la economía, y el capitalismo se basa en no pagar a sus proveedores. No pagar, o precarizar, no solo, por supuesto, a los periodistas, porque hoy estábamos hablando de esto, pero no pagar a los periodistas, no pagar en general a los trabajadores y trabajadoras lo que necesitan para vivir con dignidad y, sobre todo, no pagar al planeta y no pagar a las mujeres. Así es rentable, claro, hasta que digáis basta, hasta que digamos basta con vosotras, ¿no? Porque, claro, si los planteamientos que se entienden que hay que arrancar un derecho para un permiso, pero, hostias, es que si, lo habéis dicho y en la huelga feminista lo dijiste, si paráis, se para el puto mundo. Y eso refleja que la economía no está, en cuanto a sus instrumentos de medición, no está contemplando esa realidad. Por lo tanto, dice, no, claro, es que hay que hacer esto o hay que hacer esto de esta manera porque de esta forma la economía va a ir mejor. ¿Cuál? ¿Qué economía? ¿Qué economía? Ya os digo, con políticas socialdemócratas que no son más que socialdemócratas, como las que pudimos realizar, por ejemplo, en mi única experiencia, diríamos, de gobierno directo en el Ayuntamiento de Madrid, fueron políticas socialdemócratas. Ya me hubiera gustado que fueran comunistas, pero no fueron socialdemócratas. Solo con eso desmontamos mentiras. No, haciendo esto, no solo no quiebras la economía, sino mejoras. Pero es capitalismo. Con políticas socialdemócratas, en el momento actual, las empresas ganan más que nunca. Yo con esto del PIB, fíjate que lo estaba hablando ahora, hostia, yo he tenido también mis debates internos morales en los últimos años y pico, Estabas ahí, yo que era muy también de crecimiento, ¿no? Del ecologismo y tal, y por esta maldita batalla cultural en la que nos encontramos, en eso que tal, me he visto defendiendo el aumento del PIB y es como, me cago en todo, me estoy haciendo un socialdemócrata o reform o algo, tío. No, pero bueno, o sea, lo que refleja es que tenemos que dar las batallas en esos sitios, pero tenemos que ser capaces de señalar que, claro, que ese incremento del PIB pues recoge en ocasiones cosas de no, es que esto es bueno para la economía. Bueno para la economía, pues, claro, será para la tuya. Exacto. Claro. Bueno, yo quería preguntar si podíais explicar desde vuestras perspectivas qué es esto de la libertad neoliberal relacionado con lo del libre comercio. O sea, la libertad neoliberal de Ayuso, o sea, explicada como muy sencillamente. Sé que es un temazo, pero me interesa mucho, ¿no? Desde vuestros puntos y perspectivas. Y luego, ¿por qué les interesa tanto a nivel económico, ¿no? El tema de la natalidad, que siempre lo ven como un problema, ¿no? Y la natalidad. No sé, bueno, si lo que me podáis, o sea, porque están siempre muy preocupados, ¿no? En invertir en familia, en mayores, ¿no? Porque es su electorado.
Digo a nivel, por ejemplo, de servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid. Pero están muy preocupados por la natalidad siempre. Entonces, bueno, si a nivel económico esto os remonta a algo. Bueno, lo de la libertad es la libertad individual, ¿no? La libertad es otra cosa. Claro, en la libertad, cuando hablan de libertad, lo que quieren referirse es al individualismo puro y duro, ¿no? Y cuando hablan de individualismos y hablan de esta libertad es contra el Estado. Pero yo creo que al final es toda una narrativa, ¿no? Es como un relato que se nos intenta generar no, somos personas oprimidas por el Estado, ¿no? Intentando también ocultar que el mayor desarrollo de la humanidad es desde que nos organizamos en estados o lo que se consideraban antes estados, etcétera, ¿no? O sea, que viviríamos en el salvaje oeste, ¿no? Si no tuviéramos una organización democrática en ese sentido, imaginaos lo fácil que sería. O sea, además, incluso hay yo en un debate que tuve hace tiempo no sé si fue con Rayo, precisamente en la Complutense, yo le dije, estoy dispuesto a una cosa, perfectamente. Vamos a tener, por ejemplo, un año de vuestras normas. Yo prometo hacer lo imposible para que estemos y se cumplan todas vuestras medidas de liberalismo económico. Es decir, prometo no ir a manifestaciones, prometo no pelear contra vosotros. Un año, digo, ¿vale? Un año. A los 3 meses, hasta mi abuela, que en paz descanse la pobrecita ya muerta, se levantaba de la tumba, cogía un hacha, una hoz y un martillo, iba a por ellos. Quiero decir, lo que cuentan es absoluta. O sea, quiero decir, lo que el Estado también es un terreno de disputa en el que disputamos, pero es claramente un Estado que lo que le está protegiendo es a ellos. Claro. O sea, lo que ocurre es que la ficción me quita impuestos. Si te está protegiendo, claro. Si no existieran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la precariedad, la gente vulnerable en 2007, 2008, 2009, 2010 hubiera pasado por la moraleja y hubiera quedado, vamos, como un puto solar. Bueno, no, porque a lo mejor habíamos ocupado y habíamos hecho allí una cosa vajilla. No hay por qué destruir, se puede aprovechar también. Pero lo que quiero decir es que esos instrumentos del Estado son los que permiten, de la libertad que hablan ellos, es de la libertad desde la posición dominante de decir, bueno, oye, venga, ahora ya somos iguales. La libertad es que una persona pueda ir al mercado y tenga dinero para comprar. Si no tiene dinero para comprar, ¿qué libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? La meritocracia, quitando a la familia Ayuso, que tiene suerte, ¿vale? Pero es que porque tiene suerte, pero la meritocracia es que si tú te esfuerzas, es lo que dicen, vas a tener una recompensa. Y entonces, claro, si eso es así, oye, pues claro, tiene un sentido y hay incluso trabajadores y trabajadoras y gente muy humilde que dice, oye, pues es que esto tiene sentido. Te cuentan el sueño americano, te cuentan las historias que incluso están plagadas no solamente en la prensa salmón, sino en las series, en todo lo que bebemos, y no solo de Hollywood, ¿vale? Y también de cine español. Y de alguna manera eso se inocula. Y entonces te piensas que quizá tú puedes ser uno de los que aproveches el ascensor social. Y claro que hay ascensor social. Yo os digo, mi padre, Poli, hijo de los emigrados de Salamanca, mi madre trabajando en casa con 4 hijos, soy clase obrera. Y yo me estudié gracias a becas, tengo una formación que no habría podido soñar en otro momento histórico y he ganado muchísimo dinero trabajando. Lo que pasa es que como tengo carta financiera y carta porque soy cristiano, además, pues vivo en mi mismo piso de Aluche siempre, pero porque soy gilipollas. Claro, pero podría haber subido en piso. Pero yo no me creo que haya ascensor social, ni que sea libertad. Yo me he podido aprovechar de ciertas cosas y si hubiera sido instrumento para ellos adecuado, pues yo ahora pues viviría en Pozuelo o en La Moraleja. No quiero. Eso es una... Pero el que quiera, perfecto. Pero esa no es la solución para todos. La libertad, o sería otra forma, partimos de cero todos, de verdad, de cero de verdad. O sea, cuando uno muere, entrega todo. Sin herencias. O sea, no hay transmisión de capital hereditario, y entonces, venga, Rayo, te compro la libertad. Venga, a ver... es jodido, porque es que hay gente que, también alguna vez lo he contado, que vivimos
porque hay solidaridad por parte de todos. Yo lo digo siempre, me llevo mi páncreas artificial, mi bomba de insulina aquí, y yo vivo porque me pagáis esto. Escribí un artículo hace poco. Yo voy pinchado a un páncreas, que vale una pasta. Yo vivo porque hay seguridad social, hay sanidad pública, que me permite, pues, calculé hace poco, 180.000 euros. ¿Vale eso? Ah, no, A lo largo de mi vida. Sí, con mi cálculo de vida, o sea, esto, los repuestos, la insulina, que yo pago menos, o sea, no pago lo que cuesta la insulina, pago menos. Fíjate si tienes que pagar impuestos para cubrir esa factura. En mi caso, los he pagado, y igual, aunque no los hubiera pagado. Pero yo sobrevivo porque hay solidaridad. Y entonces, a eso lo llaman opresión del Estado. La libertad es que si tienes esto, pues, o sea, si tienes esta enfermedad, palmas. Porque no puedes sobrevivir si no es con otros. O sea, lo colectivo es lo que nos salva. Y eso no lo debiera pensar solo la gente que somos comunistas. Lo deben pensar más personas, porque si nos estamos organizando en estados es por algo. Es porque se ha considerado un avance. Otra cosa es que el Estado sea herramienta de ellos y tengamos que disputarla y ganarla. Pero, joder, no me fastidiéis. O sea, que libertad. O sea, que salga esta iletrada corrupta diciendo libertad cuando tenemos a muchísima gente en una situación de precariedad inmensa y que no tiene la capacidad de ser libre porque está dedicando el 60% o el 70% de su sueldo a encontrar un techo. Libertad, después de que tengamos pan, trabajo y techo. Si los programas son muy sencillos. Yo no sé para qué perdemos tanto tiempo, y lo digo por mí, con los programas. Si ya, vamos, ahí te vas a nuestros padres primeros y madres primeras, desde Engels, Marx, Rosa y Lenin, y lo tienes ya. Bueno, a ver, o sea, yo creo que, o sea, la parte, diríamos, yo creo que tiene también un concepto, o sea, a ver, la natalidad es importante para el capitalismo, o sea, daos cuenta que hace falta mano de obra para el futuro, o sea, a ver si creéis que esto se mantiene solo, o sea, el proceso de acumulación requiere de gente para ser explotada, ¿vale? Por lo tanto, es lógico que ese planteamiento se haga, y desde el punto de vista de la inversión, yo creo que tiene además otro elemento adicional, desde el punto de vista político, y que además tú te lo sabes, o sea, tu pregunta es capciosa porque tú sabes la respuesta, porque tiene un concepto ideológico clarísimo. Ellos apuestan por la familia, una familia, un tipo de familia, que a lo mejor la mía, yo soy heterosexual, viejito, blanco, vale, pero tengo 2 hijas, pero es que hay familias de muchos tipos. Hay familias de 2 mujeres, hay familias de 2 hombres, hay muchas familias de una persona sola, mujer u hombre, hay familias de gente no binaria, hay familias de muchos tipos. Ellos no entienden más familia que la tradicional católica, apostólica y romana, y además que tenga muchos hijos, que la mujer, por supuesto, trabaje gratis para el proceso de acumulación capitalista, bueno, pues evidentemente hay que invertir en eso. Y yo creo que esa batalla la tienen perdida gracias al feminismo, que pues es un movimiento absolutamente transformador, y junto con la lucha por el socialismo, pues va a hacer que cambie esto. Inevitablemente. Incluso cuando hay veces, fíjate en el proceso de manipulación, digamos, y de titulares capciosos. Salió hace poco una estadística que decían el 44% de los jóvenes están, digamos, de uñas contra los avances feministas y consideran, bueno, eso lo que quiere decir es que el 56% de los jóvenes están a tope con esto. Cuidado. Ya me gustaría que tuviéramos una mayoría parlamentaria de izquierda transformadora del 56%. O sea, quiero decir que a lo mejor claro, tienes que decir, wow, hombre, a mí me gustaría que no hubiera ni uno que dijera eso. Pero vais ganando, vamos ganando. O sea, elementos, con todo el daño que se ha hecho al feminismo, con todas las divisiones, con todas las historias, vamos ganando. O sea, vamos ganando porque hay ciertas cosas que no soportan, no tienen, si es que no, tampoco son vagos, es que no ocurran. O sea, quieren que ocurramos nosotros, pero ellos no ocurran. Y entonces no tienen soporte y capacidad de defender determinadas cosas. Pues sí, te pueden financiar con presupuestos públicos determinadas líneas políticas, pero luego, pues las mujeres toman sus decisiones a la hora de tener o no tener hijos,
o de no querer tener hijos en determinados momentos, cuando es desde el punto de vista del capitalismo algo absolutamente, por favor, que patamos, que sin natalidad, pues es que van a tener que venir los señores morenos estos que son de otros países, incluso negros. O sea, Claro, claro. Yo que soy un poco maltusiano. Entonces, bueno, a ver, intento no meterme yo en he estos cumplido temas. con mis 2 hijas. Yo he cumplido con mis 2 hijas. No llego al 2,1, que es la tasa necesaria de reposición, pero la que estadísticamente está establecida, pero vamos. Seguro que no te tiramos de la lengua un poquito. No, un poco. A ver, lo que ha dicho él, el capitalismo necesita natalidad, eso es así. ¿Cómo llama Marx? El ejército de reserva. O sea, necesita tener parados para que nos peguemos entre nosotros por el empleo, ¿no? Es que siempre que me meto en este tema me meto en un charco, pero sí, yo no soy muy de promocionar la natalidad para nada, ¿no? Yo creo que somos 8.000 millones, ¿no? Que hace unos 100 años éramos 3.000 o 2.000 y pico, o sea, es que no es tontería, hemos más que doblado, hemos casi triplicado la población en menos de 100 años. El ser humano, ¿cuántos tiene? Miren, ¿no? Los antropólogos igual lo sabéis, pero yo creo que estaría bien. También es verdad que... Yo no hablo a favor de la... Yo no he dicho que os pongáis todos a favor de la... Yo no he dicho eso. O hacerlo con No, nosotros. quiero decir, Pues exacto. Me he puesto en la situación. De hecho, no, situación esto es o sea, simplemente ya te digo que tengo un pequeño maltusiano dentro de mí. Sí que es verdad que yo creo que en esto que hablábamos, o sea, que yo creo que la mejor manera, ¿no? Porque justo... es que ya digo que cada vez que suelto un comentario así en Twitter se me lía parda, ¿no? Y no con gente de derechas solo, con gente de izquierdas, porque en esto se me lía parda con gente de izquierdas, pues digo que hay veces que prefiero no hablar del tema. Pero con gente de derechas, de estos racistas de mierda, sí que me decían esto, ¿no? Porque yo decía, no hace falta promocionar la migración en Europa, abramos las fronteras, ¿no? Eso es libertad. Claro, yo decía, ¿por qué vamos a promocionar si hay un montón de gente que está en nuestras fronteras matándose por entrar? Matándose literalmente por entrar, ¿no? Y me decía uno, pues que se pongan condón los negros o algo así, ¿sabes? O sea, básicamente, o sea, su visión es, pues no, nosotros tengamos hijos nuestros blancos de nuestro ADN y que se cuiden ellos, ¿no? Yo creo que la principal forma de la que se puede, digamos, controlar la natalidad en países del sur no son con condones, sino generando estados de bienestar. O sea, en los estados donde hay una educación pública, donde hay mayores oportunidades, donde hay sistemas de pensiones públicos, ¿no? Porque pensar que en países del sur hay gente que tiene hijos porque necesita a alguien que les cuide. O sea, la economía lo tiene estudiado. Claro, o sea, es para eso. Es tu seguro. Si los países del norte estuviéramos ayudando a desarrollarse de una manera sostenible y bien a los países del sur, pues yo creo que eliminaríamos tanto muchos de los problemas de las fronteras como muchos de los problemas de la natalidad global. Pero optamos por otras cosas. Fijaros, ahora va a Consejo de Ministros esta próxima semana el acuerdo, se llaman acuerdos país con país, el acuerdo entre Mauritania y España, ¿no? O sea, lo lees y dices, joder, qué acuerdo más bonito. O sea, una literatura de cooperación de la que no podríamos ninguno, incluso en unas posiciones radicales, decirle demasiadas cosas a la literatura. Y ahora vamos a hablar de qué hay detrás. Lo que hay detrás es saber si ponemos la frontera, en vez de en las Canarias, dentro de Mauritania, porque hay allí 150.000 personas esperando saltar a Canarias. Como bien decía Yago, dispuestas a morir. Y no son los que están en peor situación y que vienen, o sea, no son mauritanos, son gente que viene de otros países que están en situación, y algunos países que han sido de los que más han avanzado en África, tipo Senegal y tal, pero están muy jodidos. Yo, más que ayudarles, yo diría que le dejáramos de asfixiar, y con eso simplemente ya habría una situación diferente. Pero claro, el problema también es el sistema, también para ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando hablen de libertad, ¿por qué los capitales se pueden mover desde aquí? Mientras estamos hablando, yo podría haber comprado 1 millón de barriles de petróleo, que no me caben en mi piso de Aluche, ¿vale? Pero no para comprarlos, sino para venderlos. Según salía del soviet, los vendía, y si he sacado una ventaja, bueno, también puedo comprar
toda la cosecha de café del futuro de Colombia. Tampoco me cabe. El ¿Qué ha pasado cacao. con lo del cacao? Bueno, es que hay historias ahí. Se ha multiplicado por 4 por 5 el precio del cacao. Comprar bombones que van a Claro, subir de precio. el tema es que ¿por qué está subiendo? ¿Por qué está subiendo? Pues en gran parte por la especulación, porque hay gente que sí, mientras está en los soviets de otros lugares, pues está comprando derivados que no le caben, aunque sus casas sean mucho más grandes que la mía, y que las compran no porque quieran la cosecha, sino porque quieren venderla, vender esos mismos derivados. Eso es la financiarización, de alguna manera, de la que hablábamos antes. Y todo eso influye en los precios. Influye en los precios. ¿Y a quién arruina? A los de siempre. Entonces, libertad. Esos capitales se pueden mover. Yo puedo comprar en cualquier lugar del mundo desde el puto móvil. Pero una persona no puede pasar la frontera porque es irregular. Y porque pues no tiene derecho a pasar a trabajar aquí, que no decimos otra cosa. Por lo tanto, si queréis hablamos de libertad, ¿vale? Hablamos de libertad otro día. Perdón, he entendido el mensaje. Es que tengo una pregunta, como si fuera público. Vale, claro. También tiene derecho. Claro, yo me acuerdo una vez hablando... Os habéis enrollado muchísimo. No, claro, nos quedamos sin tiempo. Yo me acuerdo una vez hablando con una cita Tinder, una historia bastante curiosa. Bueno, claro, Ay, me tienes que enseñar a hacer eso. Es que... claro, pues estábamos hablando, ¿no? Y entonces como que me decía que sí, temas de ¿para qué tienes ahorrado? Invierte en bolsa, tal, y yo como que... Bueno, entonces estamos hablando de todo esto y entonces me dijo, claro, pero es que el valor del dinero, ¿no? O sea, ya no es... O sea, antes a lo mejor el valor del dinero era pues el oro, ¿no? O sea, como que tenía un respaldo, tal. Y me dijo, claro, es que ahora el valor del dinero es la confianza. Esto es cierto, o sea, que decir, funciona así. Eso es cierto. Claro, o sea, Tiene quiero matices, decir, pero... claro, o sea, como que el valor del dinero ahora mismo es algo totalmente intangible. Pero eso es mucho mejor, incluso para el socialismo. O sea, utilizando bien el dinero, imaginaos, cuando estaba ligado al oro, quiere decir que había un intercambio. Tú ibas con tu dólar, eso salió de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, ibas con tu dólar y te daban unas onzas de oro, ¿vale? O sea, era no solo valorable, sino que tú ibas con tu dólar y... ¿Qué pasa? Que no funcionó nunca. O sea, los llamas, los rayos, dicen, claro, teníamos que volver al patrón oro y no sé qué. No funcionó ni desde el primer minuto. Yo hice un análisis porque ¿qué hizo Estados Unidos? Darle a la máquina de hacer billetes de dólar y no había oro en Fort Knox, esos sitios que roban luego en las películas y eso, no había oro para respaldar los dólares, pero desde el minuto casi uno, ¿vale? Fijaros, en 1971 había 6 veces más dólares en el extranjero. Y luego también los estadounidenses tenían dólares, ¿vale? 6 veces más que el oro que había en Fort Knox, ¿vale? Jodido, ¿no? Porque imagínate, entonces hubo algunos de Gaulle que estaba enfadado, el francés, decía, pues voy a cambiar mis dólares por oro. Y entonces Nixon hizo lo típico, la típica cosa, que además en la prensa de entonces eso también te anima. Bueno, simplemente dijo, cerrado por inventario. Es lo típico de cierras por inventario para un día en 1971. 53 años lleva cerrada la ventanilla. O sea, ya lo que decía tu compañero o compañera, pues era que el dinero es confianza. Pero fijaros la ventaja. ¿Qué nos impide en el momento actual tener investigación científica en vez de que tengamos a gente precarizada en profesiones que no son la suya? ¿Qué nos impide tener profes y profas? Gente atendiendo. ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos lo impide? Solo esa economía a la que hacía referencia la compañera antes en la pregunta. Solo eso. Porque si quisiéramos, podríamos crear dinero. ¡Ah! Es que si creas dinero puede generarse muchos problemas, ¿no? ¿Habéis oído? Pues cuando ha sido necesario para rescatar al sistema bancario y a la economía capitalista, se ha creado dinero como si no hubiera mañana. Pero para eso. Y se ha quedado ahí. Y ha servido para estimular burbujas nuevas. Es decir, imaginaos que esa creación de dinero fuera para lo que estamos diciendo. ¿Qué límite existe para que toda la gente que ha sido formada para investigar y resolver problemas médicos, sociales, políticos, esté trabajando en lo que necesitamos? ¿Qué problema hay? Ya no es el dinero. Pero no hay dinero, dirán. No hay dinero, no. Tú decides que no va a haber dinero.
Porque si decidieras que hubiera dinero, lo habría. Que nos dejen una semanita a nosotros. Yo le decía, un año le dejábamos a ellos para que se tumbara todo y llegar nosotros, que nos dejen una semana el Banco Central Europeo a los que estamos aquí. Una semana. ¡Buah! Brutal. Claro, claro. Pero increíble. O sea, íbamos a gozar, pero como... Billetes. Claro, pero dice, claro, pero ¿dónde iban esos? Claro, plantearíamos cosas, fijaros, en una semana comprábamos toda la deuda pública de todos los países de la eurozona. La comprábamos. Pero ¿y cómo la pagamos? ¿Me lo dices a mí? Pero vamos, la comprábamos. Pero no la condonaríamos así como así. Pondríamos condicionalidad. Se me está ocurriendo ahora, ¿vale? Bueno, algo hemos hablado de esto alguna vez. ¿Qué condicionalidad pondríais para la creación de ese dinero? Que te la gastes en transición ecológica. Por ejemplo. Liberes. No solo en transición ecológica, porque hay más cosas. Me han dicho una. En efecto, educación, sanidad, en transición ecológica justa. En vivienda. En vivienda. O sea, en todo eso, es directamente algo que ahora es considerado tirar el dinero. Eso sería la mejor inversión. Entonces, deuda pública dejas de tener, a cambio todo eso que ahora mismo tienes que devolver como estados, deuda pública, pues lo dedicas a estas políticas. Si la condicionalidad no está muy mal, siempre y cuando la pongamos la clase trabajadora. ¿Vale? O sea, que claro que es posible usar el dinero desde un punto de vista... Hay compañeros y compañeras, yo he tenido debates con analistas marxistas que le tienen un poco de repelús a... claro, es porque no lo controlamos eso. Si lo controláramos, claro que podría hacerse de otra manera. O sea, que el dinero confianza, maravilloso, porque si no, a ver, antes decía, Estados Unidos creó muchos dólares, pero si creó muchos dólares, nos habéis invitado, ahora os jodéis y aguantáis. No, ya acabo, perdón. No, estaba diciendo que Estados Unidos creó muchos dólares y si no los hubiera creado, hubiera habido una crisis mundial también antes, del 71. O sea, lo que hizo fue comprar muchos bienes a todos los países, entre otros a la dictadura franquista, y eso hacía que la gente trabajara. O sea que... Pues verá que se nos ha ido. Es que nos ponéis unos palitos ahí y los subimos. Claro, muchísimo el tiempo. No, yo al concierto ya no llego. Entonces, ¡ay! No preocupes por mí. Con calma. No, si ya sabía que no iba a llegar, no preocupes. Qué mal. Entonces, pues no sé si hay más preguntas o doy las últimas palabras, lo que me digáis. Una última, si queréis, y cerramos. Venga. De Yolanda Tricolor, envía saludos a los tres, que lo conocéis. Sí, ya. Ya te vale. Está malita la pobre. Ha hecho varias preguntas, pero bueno, por abreviar, y como hay una que está más dirigida a Yago, que es el que presenta el libro, que nos han dicho por ahí, Carlos, que Yago hable de su libro. Dice, ¿cómo creéis que tenemos que abordar la batalla ideológica del no hay alternativa que se consolidó con Thatcher en un momento en el que las políticas socialdemócratas parecen revolucionarias? Besos a todos. En un momento que las políticas parecen revolucionarias, claro, lo que comentábamos antes, ¿no? Contra esta gente que dice que Pedro Sánchez es comunista. Yo creo que, fíjate que creo que tenemos que empezar a volver a quitarnos el miedo, ¿no? De proponer políticas realmente radicales y transformadoras, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que, viendo esta polarización de la que comentaba yo antes, ¿no? En la que hay gente que está llegando a presidentes de gobiernos, ¿no? Como Milei y Bukele en El Salvador, ¿no? Que son anarcocapitalistas. O sea, que esas ideas tan radicales, escoradas hacia la derecha, han llegado a funcionar, pues igual en la izquierda también tenemos que quitarnos un poco el miedo del San Benito de empezar a hablar de nacionalizar empresas, ¿no? Que en el 15M lo dijimos mucho y parece que en los últimos años se nos ha olvidado hablar de políticas realmente transformadoras, ¿no? Porque esto que comentaba yo antes con el PIB, que la verdad que me lo he planteado muchísimo, o sea, que he tenido como una cierta crisis de qué coño hago con mi postura política y tal, ¿no? Al verme que
con el miedo este de que viene la extrema derecha y tal, me he visto defendiendo cosas o no criticando algunas cosas que hace 5 años les hubiera pegado estocazos al gobierno de coalición, pero a saco, ¿no? Y me he visto en este último año como más comedido y tal, ¿no? Y luego lo piensas y ves en el otro espectro cómo los anarcocapitalistas están cada vez ganando más terreno, ¿no? Y que nos parecen unos zumbaos y que tal, pero entre la gente joven están calando un montón, porque tienen un montón de youtubers en ello, ¿no? Y esa es una de las grandes batallas que tenemos por delante, enganchar a la gente joven, ¿no? Uno de los grandes retos. Entonces yo creo que tenemos que empezar también a perder el miedo a decir, sí, somos comunistas y queremos hacer que haya políticas comunistas de verdad y empezar a proponerlas encima de la mesa, ¿no? Que también creo que llevamos como unos años como intentando ser comedidos en el lenguaje, ¿no? Y no intentar asustar a gente y tal, y yo creo que Ojalá yo lo hubiera sido. No, claro, exacto. Hijo de puta, si me lo y ahí, yo creo que la batalla cultural está ahí, pero me preocupa mucho el tema de la gente joven, me preocupa un montón, el anarcocapitalismo y las criptomonedas, etcétera, están comiéndonos muchísimo terreno dentro de la gente joven, ¿no? Yo que soy ya un boomer, me dedico a hacer mis Instagram, mis tweets y mis cosas para intentar llegar a la gente joven, ¿sabes? Pero no funciona del todo, ¿no? Entonces necesitamos también como remodelar y actualizar también nuestro lenguaje, nuestra manera de llegar, pero sin perder la radicalidad, creo yo. Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que habéis venido, gracias a vosotros dos. Me queda decir, que no se me olvide, que lo tengo aquí, que en la puerta tenéis 2 QRs, ¿vale? Para poder pues estar al día con las actividades del Soviet, que al fin y al cabo, pues movilizar barrio y hacer comunidad y hacer todas estas cosas también es revolucionario y también es anticapitalista. Así que nada más, lo dicho, muchísimas gracias por este ratazo, como lo queramos llamar. También muchas gracias a la gente que está en Twitch. Y... Yo quería decir una cosa, claro. Que dada la situación palestina, yo quisiera invitar a hacer un minuto de silencio y animaros para en cada acto, en cada evento, en cada reunión de vecinos, porque hay que darle visibilidad, no en la tele, que nos cuenta lo que nos cuenta, sino a través de nosotros mismos. Pido, si no os viene mal, hacer un minuto de silencio. Teníamos que haber empezado. Pues sí, o al empezar o al terminar. O al terminar, cuando sea, ¿no? Si alguien pone para avisar. Vale. No tengo. Si alguien lo puede poner, lo tienes, ¿no? Vale, nos avisamos. Genial. Muchas gracias. Pues nada, entonces. Pues ya está. Cuando digas. El libro, súper importante. Nada, bueno.